Bat, egoki bada, 2008ko irailaren 24an egindako ohiko osorako bilkurako akta onestea. Bai, ez dakit honen gainean batek zerbait esateko badauka. PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Ados. PSE. Ados. Eta EAJ. Ados. Ondo. Urrengo puntua mesedez. Bi. Behin betiko onespena ematea Basauriko A10 industriarearen barne eraberritzeko plan bereziaren aldaketari. Bai, PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Pues nuestro voto va a ser favorable, pero sí nos gustaría comentar un tema que salió en la comisión que nos parece importante, y es que cuando se da la aprobación definitiva a este plan, en su día, este PERI, que se le llama, unía el paseo peatonal Bidegorri con San Miguel con una pasarela por el apeadero. Y esto al final no fue posible porque se gastó más de lo presupuestado por parte de Sidenor. Entonces, aunque este PERI se va a aprobar, y de hecho nosotros lo vemos de una forma favorable porque así lo avalan los servicios técnicos, sí nos gustaría decir que para que fuera completa toda aquella operación sí vemos necesario que se acabara esa unión. Entonces, bueno, más allá del PERI sí creemos que el proyecto se consideraría, o por lo menos por nuestra parte, se considerará acabado cuando se haga esa unión, a la que no queremos renunciar. En este sentido hicimos una enmienda en los presupuestos, y sea con ella o con otra cuestión, pero sí se debiera de abordar eso, para que definitivamente el proyecto en sí pues se considera acabado. Baina gure bozka da bai. Ondo, PSE. Ados. Bueno, EAJ. Ados. Bai, baina igual azalduko tapur bat EH Bildu que esandakoa, o sea, hay que recordar, como ya se explicó también en la comisión, que este PERI viene de 1998, desde el 98, que delimita la superficie que está comprendida en el entorno de Sidenor. Estamos hablando de en torno a 693.420 metros cuadrados, en un entorno en el que 11.781 metros cuadrados concretamente son titularidad de ADIF. En cumplimiento de la sentencia 125/2012, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice o nos pide que separemos tanto los terrenos de ADIF como los que pertenecen a la fábrica de Sidenor. Hay una serie de suelos en el entorno de la vía que pertenecen a ADIF, que quedan fuera del ámbito de Sidenor, y ya tienen por qué estar dentro, que no tienen por qué estar dentro del área industrial que pertenecen al administrador ferroviario. Para adecuar la sentencia, lo que se hace es pues redefinir los terrenos. Ahí hay una serie de terrenos que Sidenor cede o iba a ceder al ayuntamiento. Se llegan a unos acuerdos para que esos terrenos se adecúen, se reurbanicen, se generen los bidegorris que hoy conocemos en el entorno de Sidenor, de Basauri a Rigorriaga, y a la vez, aprovechando esa reordenación, el propio Sidenor pueda redefinir sus terrenos sin darle más edificabilidad, pero sí darle opción a que reorganice su entorno industrial. Como bien digo, o como bien se dice en el documento que se presentó en la comisión, no aumenta la edificabilidad, pero sí da la opción de reorganizarse. De la misma manera se presentan los documentos oportunos en los que se justifica los costes asumidos por las parcelas, que es lo que comentaba el compañero de H. Bildu, todos los costes que asume Sidenor y los compromisos que tenía Sidenor con el Ayuntamiento de Basauri o los terrenos antes de cedérselos. Estos costes están justificados euro por euro, y ahí sí que hay una diferencia de en torno a 168.000 euros de más que ha asumido Sidenor en esos arreglos y en esa reurbanización del entorno, Bidegorris, el parque que está en lo que conocemos el Parque de la Escombrera, en todo ese entorno. En todo ese compromiso sí que había una pasarela que hay que decir que iba a ningún sitio, se iba a un terreno particular, que ahí, habría que hacer las actuaciones
que correspondiesen para que esa pasarela fuese a algún sitio y que, bueno, pues que está ahí. Sí que es verdad y que sí que hay que decir, y así se explicó en la comisión, que Sidenor asumió su compromiso y la inversión que hizo fue bastante más de lo que realmente estaba comprometida. Incluso los metros cuadrados de cesión también estaban por encima de lo que en un principio en el compromiso se definían. En un futuro, pues veremos a ver lo que se hace en ese ámbito, pero lo que se hace es regularizar lo que la sentencia se nos pide y, por otro lado, reordenar el ámbito industrial de Sidenor y la parte que a Adif le corresponde. Y digamos que cerrar un poco ya todas las bandas, todos los acuerdos, para dejar definido bien lo que a cada uno le corresponde, los terrenos, lo que se ha invertido y lo que queda. Beste barik, hurrengo puntua, mesedez. 3. Basauriko udaleko lanpostu zerrenda aldatzea. Kod 260 postua sortzea, gizarte politiken kudeaketako atalburua, eta kod 249 postuaren izena eta zereginak aldatzea, gizarte politikako atalburua. Bai, PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Vamos a dar paso y vamos a decir sí, pero lo que queremos es manifestar lo siguiente, ¿no? La creación de un nuevo puesto en la Jefatura de Servicios Sociales se justifica por parte del equipo de Gobierno por la recomendación del estudio sobre los servicios sociales que en su día este ayuntamiento encargó a la empresa EDE. Esta empresa logró un diagnóstico del área del bienestar social en el que se hablaba de la conveniencia de dividir la jefatura en 2 áreas, así como la necesidad de coordinación del caso de un procedimiento básico de intervención. Este procedimiento está analizado de forma amplia en dicho documento y afecta al tratamiento del caso, coordinación, recursos, métodos de trabajo administrativos. El estudio al que hacemos referencia se entregó el 4 de septiembre de 2019. La convocatoria de este puesto lleva 2 meses dando vueltas. Ahora por fin se aprueba y posiblemente pasen otros 2 meses antes de cubrirse. Y nos preguntamos, después de más de 1 año y medio, ¿cuánto tiene avanzado este ayuntamiento con la implementación del resto de medidas para cumplir con el decreto de cartera del Sistema Vasco de Servicios Sociales? No nos vamos a alargar más en estos momentos, pero seguimos trabajando como oposición para que no se siga dilatando la mejora de los servicios sociales. Votamos que sí y damos esta explicación. EH Bildu. A nosotros nos parece muy adecuado esta reestructuración en el Departamento de Política Social, aunque no suficiente, pero bueno, sí creemos que es un buen paso. Y en la documentación que nos pasasteis, pues se habla de que en el ejercicio 2019 se contrató la asistencia técnica de la Fundación EDE para que haga un estudio o un informe. Entonces, claro, hay algunas de las conclusiones que aparecen y que de la documentación que nos habéis facilitado es que, visto el volumen del presupuesto gestionado por los servicios sociales, se aprecia la necesidad de realizar un esfuerzo necesario para implementar la cartera de prestaciones y servicios. También habla como conclusiones la documentación de que hay procesos pendientes de implantación, servicios pendientes de implantación, algunas disfunciones, en parte derivadas de la inexistencia de una jefatura de área y algunas redundancias y duplicidades. Y el aumento de usuarios debido también a la crisis generada por el COVID. Luego también aparecen otra serie de conclusiones, como un incremento sustancial en el número de personas necesitadas de atención más allá del COVID. Y, por tanto, se habla de la necesidad de creación de un puesto de máximo nivel. Esto ya en febrero de este año ya preguntamos por parte de H. Bildu por ese documento elaborado por la Fundación EDE y que a ver qué conclusiones sacabais en ese aspecto. Y hablábamos de una serie de extractos que decía ese estudio como que el Servicio Social Municipal dispone de profesionales con una alta competencia técnica, compromiso, profesionalidad, pero también advertía que desde el punto de vista organizativo
había problemas en cuanto al liderazgo, estoy leyendo textual, el liderazgo no tiene claro el marco de funcionamiento estratégico, hay problemas en el cuidado de las relaciones internas, hay una percepción de incluso incumplimiento de funciones y de toma de decisiones. ¿Quiere esto decir que hay una serie de problemas de organización claramente que alerta este documento? Y en ese sentido, el hecho de reestructurar, digamos, la jefatura o el departamento lo vemos positivo y esperamos que esto sirva para eso, para resolver todas estas carencias que se está viendo tanto en el informe como en el estudio de EDE y que nos preocupan. Entonces, nuestro voto es sí y esperamos que un departamento tan importante como es este, pues mejore. Gure bozkada, bai. PC, bai. Ados. EAJ. Bueno, desde luego, cualquier tipo de modificación que este equipo de gobierno quiera plantear en relación a los puestos que de la Administración atienden a mejorar, si cabe, ¿no?, el día a día del departamento o los departamentos que se dan afectados por estas modificaciones. Desde luego, esa es nuestra máxima, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, no solamente por el estudio de EDE, que también, pero bueno, era algo que teníamos en mente, dada la dimensión que estaba tomando el departamento, y creemos que efectivamente con estas medidas que estamos tomando, bueno, vamos a ayudar a que se sea más eficaz y más eficiente en el día a día y favorezca el servicio de los servicios sociales. Por otro lado, tú comentabas, me has hecho una pregunta, ¿no?, que cómo vamos con la implantación de… Bien, bueno, en principio creo que has hecho una intervención, Bobby, diciendo que el día 4 de septiembre del 2019, ¿no?, es cuando está fechado el informe de la EDE. Y si no recuerdo mal, el día 9 del 9 del 2019 pusimos a una persona en comisión de servicios, porque no podíamos hacerlo con mayor rapidez de otra manera, cumpliendo todas esas necesidades que se nos pautaban o que se nos ponían de manifiesto en el informe de la EDE. No sé si recuerdas que eso fue así. 5 días después, es decir, la capacidad de respuesta que tuvo este equipo de gobierno con respecto a esas afirmaciones que aparecían en el informe de la EDE, creo que quedan más que patentes que fue muy rápida. Cierto es que… No, disculpa que termino ya, ¿eh? Sí. Cierto es que, bueno, que estamos a día de hoy, es verdad, estamos a día de hoy trayendo aquí a este pleno la modificación de los puestos y la creación de uno nuevo. Es verdad. Llevamos con una pandemia desde marzo y no significa que eso sea justificación de nada, pero sí que es verdad que nos ha afectado terriblemente y hemos tenido que parar muchísimos de los procesos que teníamos en marcha por las dificultades que todos los que estamos aquí presentes tenemos presente y sabemos. Entonces, bueno, sin más, creo que no por no haber traído la modificación de los puestos al Pleno se ha dejado de trabajar en la línea que se había propuesto ya el día 4 de septiembre del 2019, pero hoy ciertamente materializamos con esta modificación nuestro interés. Bueno, hay una cuestión que las cosas se van haciendo en función de los resultados. Entonces, nosotros cuando decimos que las otras medidas que hablan de coordinación y tal, seguimos viendo deficiencias porque los resultados de, digamos, de las ayudas, por ejemplo, que hay, ni siquiera se ha llegado a recuperar en el mismo tiempo del año pasado y estamos en un 34% menos. Esto no ha pasado en ninguno de los ayuntamientos grandes que conozco, no ha pasado en ningún sitio. Entonces, por eso yo cuando hablaba así, hablaba de las medidas necesarias que habla el documento de EDE. El documento de EDE habla de unas necesidades que hay que ir completando para que se pueda llegar a las acciones necesarias
para un resultado, para unos resultados. Si no, no quería decir más que eso. No, pero mira, Bobby, pero entiende también Yo te por qué entiendo, razón sí. mi explicación. No obstante, ya que citas las ayudas sociales que se gestionan en este ayuntamiento, como en el resto de los ayuntamientos, son las ayudas que las personas solicitan. Quiero decir, se les está dando respuesta a todas las ayudas que el ciudadano solicita. Se les está dando trámite y se ha dado trámite a todo lo que ha entrado. Eso no significa que haya una falta de coordinación, ni una falta de profesionalidad, ni una falta de nada. Las ayudas van en tanto en cuanto las personas las solicitan. Habrá habrá algunas de esas solicitudes que prosperen porque efectivamente cumplen con los requisitos y habrá otras que no, porque efectivamente hay una normativa a la cual nos tenemos que acoger y no cumplan. Hasta ahí. Yo de otros ayuntamientos no sé. De este, Yo tengo datos, si quieres, pero bueno, pero es que yo no me quiero entrar en esa discusión. No, desde Barkatu. luego, Bobby. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros no hemos venido aquí a compararnos con otros ayuntamientos. Hemos venido al Pleno a hablar sobre Basauri. Sí, y la pues. circunstancia y la realidad de Basauri es la que estamos hablando. Ni más ni menos. Sí, Bueno, podría hablar, a solas sí. Basaizue, ya, pero bueno, estamos hablando de otros temas distintos a la creación del propio puesto en sí, el cual hay que decir que se ha dejado entrever también que estamos hablando de cubrirse o no ese puesto, hay que decir que hay una persona desde el momento en el que, bueno, la concejala de Servicios Sociales también lo ha puesto de manifiesto. Vale, hurrengo puntua, mesedez. Bueno, nik ez dut bostak... Bozkatu, bai. Ados. Vale, Hainbeste... hurrengo puntua, bai. Lau, Basauriko udaleko lanpostu zerrenda aldatzea. Kod 200 postuaren izena eta zereginak aldatzea. Herri lanetako arkitekto teknikoa. Bai, PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PC, Ados. eta EAJ, Ados. eskerrik asko. Hurrengo puntua, mesedez. Bost, Kareaga Goikoa 54ko garajean dauden udal aparkalekuen kalifikazio juridikoa aldatzea. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. EAJ, PC, parkatu. Bai. Ez que honen, lekuaren aldaketarekin, nabil hor, Bai. bai, eta EAJ, Ados. hurrengo puntua, mesedez. 6. 37/2020 kreditu aldaketa onestea. Ondasun eta ondare atalak eskatutako kreditu gehigarria da eta 45.955 euro eta 26 zentimoko zenbatekoa du. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PC, Bai. EAJ, Ados. ondo. Hurrengo puntua, mesedez. 7. 39/2020 kreditu aldaketa onestea. Lege aholkularitza atalak eskatutako kreditu gehigarria da eta 70.500 euroko zenbatekoa du. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PC, Ados. eta EAJ, Ados. ondo. Hurrengo puntua, mesedez. 8. 40/2020 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu gehigarria da eta 45.617 euro eta 23 zentimoko zenbatekoa du. Bai, PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PC, Ados. eta EAJ, Ados. ondo. Hurrengo puntua, mesedez. 9. 41/2020 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu gehigarria da eta 118.205 euroko zenbatekoa du. Ondo. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu,
Estamos a favor, pero un breve apunte, que es que nos parece muy bien que se renueve la luminaria y las luces para cambiarlas a LED. Aquí tenemos pendiente poner luminarias en la zona de la bajada de Basoselay, por detrás del centro cívico, que hablamos de esto en las enmiendas de los presupuestos, y a la hora de renovar la iluminación, pues ese punto negro sí sería interesante si se puede priorizarlo, porque no es renovar sino poner. Baina, bueno, ados gaude. Bai, PC Ados. eta EAJ. Ados. Hay que decir que, bueno, ya lo hablamos, quedamos que había que poner las luminarias y se van renovando, bueno, pues periódicamente, me imagino hasta que acabemos de renovar todas, incluso poner donde comentaba EH Bildu. Hurrengo punto, mesedes. 10/43/2020 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu gehigarria da eta 280.000 euroko zenbatekoa du. Bai, PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Ados. PS. Bai. Eta EAJ. Ados. Hurrengo puntua, mesedes. 11/44/2020 kreditu aldaketa onestea. Informatika atalak eskatutako kreditu gehigarria da eta 35.685 euroko zenbatekoa du. PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Ados. PS. Ados. Eta EAJ. Ados. Hurrengo puntua, mesedes. 12. Udalaren 2020ko aurrekontu plantilla aldatzea. PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Bai. PS. Ados. Eta EAJ. Ados. Ederto. Hurrengo puntua, mesedes. 13. Zergen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko bat zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. Bai, igual, bueno, puntu honetan sartu baino lehenago, igual azarreldu behar dugu apur bat ja, bozeramailean batzordean adostatu egin duguna. Bueno, hemen badaukagu 13-tik 24 punture arte, badeko zergan gaineko, bueno, eztabaida plantatzen da. Orduan, danon artean adostatu egin gendun, zelan, bueno, planteamendua eta bakoitzaren proposamenak eta balorazioak egingo gendukela, bueno, turno batean edo hasieran, bai replika, kontrarreplikarekin, eta, bueno, lehenengo egingo gendula bakoitzaren proposamenak defendatu, eta gero joango ginatekela banaka boska emoten puntu bakoitzari. Orduan, barkatu, zuen baimenez, bai, gustatuko leitzaieke lehenengo behar bada azalpen labur bat emotea, bueno, bai gainean ekarri dugun dokumentuaren gaineko azalpen labur bat emotea, eta gero, bueno, basatuko ginateke bakoitzak defendatzea edo bakoitzak proposatu dauena defendatzera eta esan dako moduan, ez? Gero ja amaieran banaka bakarrik boska egingo gendukela. Bai, orduan, bueno, gobernu taldeak dokumentu bat aurkeztu egin dau eta gobernu taldeen proposamena argi eta nabaria da. La propuesta es clara, bueno, hemos propuesto la congelación de los impuestos y las tasas, y de la misma manera también el mantener las bonificaciones para familias, colectivos desfavorecidos y estudiantes, que ya, bueno, en ejercicios anteriores también pues se establecieron y si cabe, bueno, pues han sido mejoradas con las distintas propuestas y aportaciones del resto de partidos. Si bien es cierto que la situación financiera del Ayuntamiento de Basauri, en este caso, está siendo pues, perjudicada o está siendo perjudicada por la situación que nos está tocando vivir, podría ser que un aumento de la recaudación pues, bueno, diese un poco de alivio o buscásemos quizás más inversiones con las que bueno, pues, aligeraríamos o mejoraríamos la calidad de vida de nuestras y nuestros vecinos. Pero sí que es verdad también
que creemos que, bueno, pues que no es el momento ahora y que ahora lo que nos toca es bueno, hacer un esfuerzo por aligerar la carga de la economía familiar de las y los basauritarras en medio de esta crisis sanitaria y, como todos estamos viendo, que además de sanitaria está siendo una crisis económica importante. Los ingresos del ayuntamiento también se van a ver muy perjudicados durante el 2020, a finales del 2020 y en el 2021. La bajada de la recaudación propia prevemos que va a ser considerable, que va a ser importante, iremos viendo, pero se prevé que va a ser importante. Y la menor aportación de Udalkutxa también, bueno, pues nos está afectando considerablemente. Ya estamos restando, ya estamos dejando de ingresar en torno a 4,6 millones de euros, casi 5 millones menos que hemos dejado de ingresar de Udalkutxa en previsión este año para no tener que andar devolviendo, como todos y todas sabemos, y que se suman o se restan a la merma de ingresos propios más los gastos extras que se nos están planteando con la pandemia. Un lastre económico, como decía, que arrastraremos durante el año que viene, el final de este año y también durante el año que viene, y que no pinta que vaya a mejorar de momento. Un panorama complicado para todas y todos y también para las arcas municipales. Nos obliga a apretarnos el cinturón, a ser mucho más rigurosos con el gasto, a priorizar lo importante del resto, y lo que tenemos claro es que, en la medida de lo posible, pues que no repercuta en las familias que ahora mismo que también lo están pasando, bueno, de una manera complicada. Por eso nuestra propuesta es la de no subir los impuestos ni las tasas, congelarlos, mantener exactamente como están, tanto el IBI, el impuesto de actividades económicas, la recogida de basuras, mantenerlas como las tenemos actualmente en el ejercicio del 2020. Mantenemos las bonificaciones, como ya decía antes, a los colectivos más desfavorecidos, introducidas en ejercicios anteriores, las bonificaciones para desempleados, para perceptores de RGI y estudiantes, y bueno, pues como pueden ser en los distintos cursos que tenemos, en la Kultur, Basauri Kirolak, Marienea, Euskaltegi, y luego las bonificaciones también que tenemos ya establecidas también en las tasas de basuras, que se podrá aplicar en cuanto entre a funcionar el nuevo contrato de recogida, que bueno, pues que bonificará el volumen de reciclaje que las familias hagan o realicen. Se aplicará de momento, como ya hemos ido explicando, en el contenedor de orgánico, pero que bueno, esperamos ir extendiéndolo al resto de recogidas. De manera resumida, y que ahora pasaremos cada uno a exponer lo que creamos oportuno, y agradecer también, bueno, pues a las aportaciones, la colaboración, las enmiendas que habéis ido aportando todas y todos, que creemos que lo que hace es enriquecer el documento, y que, como ya dijimos al principio de esta legislatura, que a pesar de contar con las mayorías oportunas para ir avanzando, también nos parecía muy oportuno ir avanzando con todos y contar con todos los grupos políticos que formamos el Pleno del Ayuntamiento de Basauri. Se ha modificado el documento, se ha enriquecido el documento, se ha enmendado, y lo que queremos es que tenemos un documento, bueno, pues bastante consensuado y trabajado entre todas y todos. Bueno, yo sin más os voy a dar el paso a cada una de vosotros. Lo dicho, hacemos unas exposiciones generales y defendemos lo que proponemos cada una y cada uno de nosotros. Daremos tiempo a replicar, a contestar, y después ya nos ceñiremos solo a la votación punto por punto para que quede recogido así en el acta y no haya ninguna duda. Hondo. Pepe. El equipo de gobierno, a rasgos generales, ha congelado los impuestos y las tasas municipales. Aunque es un paso en la buena dirección, creemos que el equipo de gobierno podría haber sido un poco más ambicioso y haber hecho algunas modificaciones para apoyar a familias y comercio. Por eso hemos presentado 5 enmiendas a las tasas e impuestos municipales para apoyar a familias y comerciantes. Voy a hacer una pequeña explicación a cada una de ellas. Queremos eliminar el recargo de las viviendas vacías. Siempre hemos considerado que esta medida era únicamente recaudatoria y que no iba a movilizar el mercado de la vivienda.
y compartimos plenamente el planteamiento que ha hecho el alcalde de Bermeo, del PNV, que ha eliminado el recargo en su municipio, considerando, leo textualmente, no hemos visto que haya tenido un efecto positivo, no ha conseguido movilizar ni el mercado de alquiler ni el de la venta. Este mismo es nuestro criterio y por eso proponemos la eliminación del recargo. Por otra parte, proponemos una bonificación del 60% de la cuota del impuesto de vehículos a los vehículos de 5 o más plazas que sean propiedad de familias numerosas. Con esta enmienda, desde el Ayuntamiento, apoyamos a las familias que estimamos que puedan estar atravesando dificultades por la situación actual. El mismo razonamiento que aplicamos para las bonificaciones a los abonos deportivos, para las familias numerosas, estableciendo los criterios en función de la renta familiar. Y, por último, hacemos 2 enmiendas en referencia a las tasas de basura, para ayudar, por una parte, a comercios y, por otra parte, a familias. Creemos que es perfectamente posible una rebaja de las tarifas en la tasa de basura del 40% a los comercios, teniendo en cuenta las limitaciones que han sufrido a cuenta del COVID. Respecto a las familias, proponemos que las personas que tengan ingresos anuales inferiores al salario mínimo sea gratis la tasa de basura, como sucede en algunos ayuntamientos. Y, por otra parte, que se establezcan bonificaciones en la tasa de basura a las familias numerosas, en función de la renta familiar. Para terminar, es una pena para que el equipo del Gobierno no haya sido ambicioso y creemos que es perfectamente asumible a nivel financiero municipal las rebajas razonables y sensatas a las familias y a los comercios que proponemos en el IBI, en el impuesto de vehículos, en los abonos, en las instalaciones deportivas municipales y en las tasas de basura. Elkarrekin Podemos. Vale. Perdón, ¿los votos igual damos al final después de todos los puntos? ¿Sí te parece? Sí. Elkarrekin Podemos. Vivimos tiempos difíciles. Este año el debate de las tasas y precios públicos lo marca un poco el momento en que vivimos. Desde el equipo de gobierno se ha aceptado varias enmiendas en las que hemos puesto desde Elkarrekin Podemos, como la incorporación de la bonificación del 50% a las personas que tengan ingresos menores al salario mínimo interprofesional en los precios de los cursos culturales. Pero nuestras constantes propuestas de aplicar a los precios y tasas unas bonificaciones en las que se tenga en cuenta la progresividad no han tenido cabida este año, un año muy difícil y complicado. Decimos este año porque el equipo de gobierno ha aceptado nuestra propuesta y se ha comprometido a realizar un estudio profundo de los precios y tasas para poder, después de una reforma en la que se tenga en cuenta a la hora de las bonificaciones dichos criterios de renta para el próximo año. Las bonificaciones que se están aplicando en estos momentos a los precios y tasas no son las mismas, ni se aplican de la misma manera, dependiendo si hablamos de cultura, deportes, euskaltegui. Si nos sacamos un bono del IMD, se aplica el 60%, si se tiene ingresos menores al salario mínimo interprofesional. Si acudimos a los talleres de cultura, es el 50% de las. En la escuela de música no hay nada de este tipo. Pensamos que no es bueno dilatar tanto en el tiempo la decisión de acometer esta reforma y es por lo que quedamos a la espera de que se lleve a cabo este importante compromiso. Entre los puntos que nosotros hemos votado que no, es el 20, ¿no? Y lo voy a explicar aquí. Aunque puede parecer extraño que en este punto en el que se acepta una enmienda nuestra, como es la bonificación del 50%, ante nuestra petición a las personas que tengan ingresos menores del salario mínimo interprofesional, en los precios de los cursos de cultura y los mismos con la actuación de la tabla obsoleta del curso de mayores del IMD. No acabamos de entender bien la razón de que en el año en el que los impuestos y tasas se congelan, se ha elegido para aplicar una subida nada menos que el 17% de las tarifas de los talleres de cultura ECHEA. Una subida que se hace para regularizar unos precios que, debido al encadenamiento de una serie de errores, no se ha actualizado en su momento. No se debería repetir el error de la Administración en la gente usuaria. Vemos que no se valora igualmente la cultura. Una muestra de tantas puede ser que en el IMD se aplica el baremo de la progresividad en los ingresos para la adquisición de los bonos de acceso desde hace años. Eso es todo. EH Bildu.
En primer lugar, decir que nos parece un debate muy importante y vital porque al final estamos hablando de los ingresos con los que luego se van a hacer las políticas municipales. Y, de hecho, luego viene, quiero decir, dentro de pocos meses, el debate de presupuestos, pero en nuestra opinión el debate de presupuestos empieza ahora, que es cuando se establece cómo se define el ingreso y luego hablaremos del gasto, sobre todo en presupuestos. En segundo lugar, decir que, como bien habéis comentado, este es un debate complicado este año porque lo marca y lo desvirtúa el maldito problema y la maldita crisis de la pandemia del COVID, que hace que sea un debate pues mediatizado por ello. Y los datos que habéis dado pues realmente son muy preocupantes, es suave para lo que va a venir, ¿no? Yendo al modelo que defendemos, desde H. Bildu tenemos claro cuáles tienen que ser las prioridades en el ámbito fiscal, y las prioridades tienen que ser la defensa de los derechos universales en el sentido de defender a quienes menos tienen. Por tanto, la única solución para hacer frente a las injusticias sociales y políticas es una verdadera política de izquierdas, y la política fiscal, teniendo en cuenta la progresividad, es una política de izquierdas. El modelo de fiscalidad, por tanto, debe ser progresivo, y el que más tenga deberá contribuir más. Y aquí hay que hacer pedagogía a nivel ciudadana y a nivel de pueblo. Cada persona debe contribuir a la sociedad según su capacidad económica, porque eso es conseguir una sociedad más cohesionada. Yendo al grano, aceptamos el criterio general de congelación de impuestos, tasas y precios públicos, pero voy a citar al compañero del Partido Popular, eso no significa que se estén dando ni pasos en la buena dirección ni que haya que ser más ambiciosos, y hablo a nivel estructural. Es decir, todos sabemos lo que está pasando este año, también nosotros vemos cuál tiene que ser que es bueno o que es inevitable una congelación por las razones que habéis dado, pero no es un modelo que se sostenga a largo plazo, porque si no, ¿cómo se va a financiar las políticas municipales? ¿Quién las va a financiar? ¿Haciendo bonificaciones y no ingresando las arcas municipales? Eso no puede ser. Lo que hay que hacer es ingresar y redistribuir. Ese es el modelo que nosotros y nosotras defendemos. Por tanto, hay que ser claros y valientes. Nuestro modelo es una política fiscal progresiva. Hay que decir claro que se necesita una garantía de solvencia y de autofinanciación suficiente en las arcas municipales, y reitero que con eso son las políticas para garantizar a toda la ciudadanía de Basauri cobertura en ámbitos como el bienestar social, la cultura, el deporte o la protección de nuestros mayores. Como ejemplo para la reflexión y hablando de pedagogía, pues haciendo la cuenta de la vieja que he hecho yo personalmente, la Casa de Cultura se autofinancia en tasas e impuestos en un 13%, el IMD en un 57%, Echemaitía en un 54%. No nos parece mal, lo que quiere decir es que la gente tiene que conocer estos datos. Y la financiación propia del presupuesto es un 25% en impuestos directos y un 14% en tasas. Y aquí dependemos de las transferencias, Udalkutxa, y ya estamos viendo cómo ha pinchado y la gravedad de la situación. También creemos que es muy importante hacer, y de esto se habló en la comisión, y parecía que había consenso, un verdadero análisis en profundidad de los precios públicos, sabiendo cuál es su coste real, no para implantar el coste real, sino para poder hacer política con mayúsculas, para poder implantar precios públicos que garanticen que las personas con menos nivel de renta pueden acceder, pero de una manera política, sabiendo exactamente eso, cuál es el coste y cuáles son todos los precios públicos, o también haciendo políticas de universalidad, por ejemplo, en la cultura, para que la gente, más allá de que cobre mucho o poco, sea interesante que vaya a ciertos actos o a ciertas políticas culturales para crear opinión, porque un pueblo culto, desde luego, siempre será mejor para todas y todos. Lo que no vemos bien, y creo que ya se ha comentado, es la amalgama de bonificaciones que la verdad que se hacen con toda la buena intención, pero a veces parece que hay que tener un manual o un máster para poder entenderlos. Y yendo en concreto a las enmiendas, nosotros hemos planteado fraccionar el pago de impuestos y tasas. Entendemos que se ve bien desde el equipo de gobierno, y ya nos explicasteis que el tema es que hay que implementar el pago a la carta y que una vez implementado se activaría la medida de fraccionamiento para poder así ayudar a la ciudadanía a que vaya, llamémosle, haciendo sus pagos de una manera fraccionada y no sea tan lesivo. Y esperamos que se haga lo antes posible, si es un problema técnico. En cuanto al impuesto de actividades económicas, también veíamos necesario la bonificación que hay actualmente de creación de empleo,
y sumarle las variables creación de empleo femenino y en personas empadronadas en Basauri, porque sí veíamos que se quedaba un poco cojo el no tener esas variables. Entonces agradecemos que se haya apoyado esto y que vaya a salir adelante. Y en la tabla que ya se aprobó a iniciativa nuestra en cuanto a bonificaciones en base al salario mínimo interprofesional, completarla teniendo en cuenta bonificaciones especiales a unidades monomarentales y monoparentales, también nos parece interesante haberlo propuesto y si sale, pues también agradecer. Destacar aquí que hay que hablar de monomarentales y monoparentales, pero la realidad es que normalmente quien suele asumir esta carga son las mujeres y ese es el objetivo de la medida, más allá de no crear discriminaciones, claro. También habíamos planteado otras enmiendas, como es ayudar a los taxistas en este ejercicio marcado por el COVID, en cuanto al impuesto de vehículos, tener en cuenta la renta y el número de personas de la unidad familiar a la hora de tener derecho a la bonificación por compra de vehículos de 5 plazas o más, porque si no se tiene en cuenta la renta, pues nos puede parecer que igual se le hace un regalo a alguien que tiene suficiente para comprarse un cochazo, como se dice vulgarmente. O ayudar a las personas mayores de 65 años en las obras realizadas para la habitabilidad o adaptación de su vivienda. Estas medidas ya nos explicasteis que no se pueden implantar por el muro o la imposibilidad que marca la normativa foral. Bueno, pues una normativa foral, si esto es así, que dice que no se puede bonificar en función de la renta o en función de la edad, pues no nos parece precisamente progresista, aunque no pertenezca al foro de este pleno, pero desde luego nos afecta porque no han podido salir adelante. Y hablando de normas forales, que el impuesto de actividades económicas en Vizcaya se grave desde los 2 millones de euros y no desde el 1 millón de euros como en otras provincias, pues también afecta a Basauri, porque claro, menos recaudación. Pero bueno, son récords que tenemos en esta provincia. De los puntos que se traen al Pleno, en la tasa por prestación de servicios de recogida de basura, nos parece bien establecer aquella bonificación por reciclaje que se aprobó por unanimidad. Bueno, ya está aprobado el marco y ahora lo importante es cuándo se pone en marcha el sistema y concretamente cómo, porque parece que se está todavía en la fase de apertura de sobres y bueno, parece que la gente da como hecho consumado una normativa de bonificación por reciclaje y la cuestión es que no esté muy verde, nunca mejor dicho, y se ponga en funcionamiento lo antes posible. Y nada más, en cuanto a la tasa por prestación de servicios que plantea el Elkarrekin Podemos, lo apoyamos. El hecho de que también la Casa de Cultura, llamémosle, que asuma o bonifique también los abonos que había en el IMD en cuanto a ingresos que no superen el salario mínimo interprofesional, porque sí que es verdad que si está en el IMD, ¿por qué no en Cultura? Y nada más. PC, bai. Txanda, bai. Bai. Eskerrik asko. El equipo de gobierno hace para 2021 una propuesta inicial de congelación de las tasas, impuestos y precios públicos que regulan las ordenanzas fiscales. Iniciamos también un camino de progresividad en la aplicación de las ordenanzas fiscales que nos va a llevar a un modelo que desde el Grupo Socialista consideramos que avanza en justicia social y en equidad. En un contexto de crisis económica derivada de la pandemia, ponemos por delante, una vez más, el sostenimiento de los servicios públicos para los cuales debemos contar con ingresos suficientes y es un debate interesante el que el representante de EH Bildu, Xavier, ha planteado aquí encima de la mesa. No es, creo, justo el momento, pero estaría muy bien que pudiésemos hablar de ello y que todos los partidos políticos que estamos aquí representados también en las diferentes instituciones lo llevemos, porque la financiación de los ayuntamientos es un tema todavía a solucionar y que ahora mismo, que somos la puerta donde toca la ciudadanía, cuando tiene un problema, la primera puerta a la que llega y nosotros tenemos unos recursos bastante limitados, pues hace que ese debate se tenga que producir. Pero creo que tendría que ser en otro momento. Pero bueno, buen apunte. Decía que bueno, tenemos que contar con esos ingresos suficientes. Y somos plenamente conscientes, el alcalde también ha hecho mención a eso, que no puede ser apretando a la ciudadanía basauritarra de donde podamos sacar ese dinero en un momento en el que muchas familias pues están sufriendo los estragos de la pandemia, los estragos que está causando la pandemia.
Por otro lado, también estamos convencidas desde el Grupo Socialista de que las aportaciones que se han presentado por parte de los diferentes grupos políticos de la oposición pues también pueden contribuir a mejorar ese proyecto inicial que desde el área de Hacienda se presenta y que, bueno, esas modificaciones que al final afectan a diferentes ordenanzas y que hemos podido acordar es algo beneficioso. Esto último es lo que desde el Grupo Socialista entendemos que habría que poner en valor, que aun con diferentes planteamientos iniciales de las diferentes fuerzas políticas, seamos capaces de acordar y entendernos, poniendo por delante el interés común, que creo eso es una buena noticia y es lo que la ciudadanía nos está demandando y por eso es por lo que estamos aquí. Por todo esto, por todo lo expuesto y lo que ahora explicará con mucho más profundidad la delegada de Hacienda, pues confiamos en que estas modificaciones que proponemos para 2021 puedan contribuir a seguir manteniendo unos servicios municipales de calidad como los que tenemos hasta ahora. Ondo. EAJ. Bueno, pues como me toca hablar la última, creo que lo que me toca es un poquito recoger todo lo que habéis dicho desde los diferentes grupos políticos. Tal y como ha comentado el alcalde inicialmente, nuestro planteamiento era el de una congelación de los impuestos y de las tasas municipales, atendiendo en especial a la grave situación económica sanitaria, pero también económica, como hemos dicho, que estamos viviendo. Agradecer a todos vosotros, una vez más, ya lo hemos dicho, que a pesar de que el margen de maniobra era bastante escaso, hemos llegado a acuerdos y aún así hemos mejorado las propuestas iniciales. Eso, por supuesto, vaya por delante el agradecimiento a todos. Y, bueno, pues no me queda nada más que comentar un poquito y así, en general, por encima, puesto que cada uno de vosotros ya habéis ido entrando en temas puntuales, que efectivamente necesitamos llegar a un sistema progresivo y equitativo en el que cada uno pague en función de sus posibilidades determinados servicios que prestan los ayuntamientos. Somos el punto de conexión con el ciudadano más inmediato, el que al final presta los servicios más necesarios. El apoyo a las familias y al comercio, como plantea el Partido Popular, creo que es indudable. Desde aquí se apoya a las familias de otras formas, no quitando un recargo del IBI que realmente está beneficiando a aquellos que tienen la capacidad de tener una, dos o más viviendas paralizadas, es decir, sin movilizar el mercado de vivienda, aquellos que las tienen y que no están utilizándolas para que los ciudadanos que quieran poder vivir en Basauri puedan acceder a un alquiler bueno, más o menos accesible a sus posibilidades. Ayudamos a las familias de otras formas, no por el hecho de recargar la tendencia a una vivienda vacía se está dejando de ayudar a las familias. Creo que compararnos con un pueblo turístico como Bermeo, vamos, no tiene nada que ver y la situación es totalmente diferente. Las bonificaciones a familias numerosas se dan. En los vehículos se recoge un 50%, en el impuesto de vehículos se recoge un 50% de bonificación a las familias numerosas. En el polideportivo ya los precios de los abonos recogen esas bonificaciones específicas para familias numerosas desde el momento en el que, a partir del segundo hijo integrante de una familia que tiene un abono familiar en el polideportivo, su coste es cero. Las tasas de basuras en función de la renta, bueno, pues habría que planteárselas, pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la gestión de esta tasa se realiza desde el consorcio y que se realiza a través de un convenio que, bueno, habría que ver y al que también nos hemos comprometido a poder darle una vuelta y ver de qué manera podemos mejorar. Bueno, cuando hablamos de
de familias perceptoras de salario mínimo interprofesional, como ha dicho el representante del Carrequín Podemos, efectivamente se recoge en los cursos y talleres de la Cultur esta bonificación a partir de ahora, pero no significa que no estuvieran recogidas bonificaciones que afectaban a perceptores de RGI, a desempleados, a estudiantes. Quiero decir, complementamos y por eso mismo la tenemos en cuenta, ¿eh? Así como efectivamente en el polideportivo sí que había una referencia a ese ítem, al salario mínimo interprofesional, pues se recoge y por eso se acepta. Está claro que necesitamos, y a eso nos hemos comprometido, hacer un estudio de los precios públicos y de las tasas que tenemos en este ayuntamiento. Tenemos que tener en cuenta, y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que los precios públicos a día de hoy están muy por debajo del coste real de los servicios que prestamos, pero bueno, es otro debate y al que, como ha quedado claro por parte de todos, nos comprometemos a abordar. En cuanto, un poco por contestar la argumentación del representante de H. Bildu, efectivamente tenemos que ingresar para poder dar servicios, está claro. Tenemos que intentar que nuestros ciudadanos reciban unos servicios de calidad y por supuesto, que no sean gravosos o más gravosos de lo que deberían para todas las familias que son nuestros vecinos. Efectivamente, a este debate se están trayendo reiteradamente propuestas que luego hay que retirar, puesto que la norma foral no las contempla. No sé, creo que varias de ellas ya se han debatido, se han estudiado, se ha comentado en otros años anteriores, en otros debates, y bueno, se vuelven a traer al ámbito municipal cuando lo que nos tenemos que emplazar todos es a un debate en otros foros, como bien hemos dicho, a partir de ahí, por supuesto que intentamos colaborar en la creación de empleo en el municipio y por eso se acepta esa enmienda de EH Bildu que propone unas bonificaciones superiores en el impuesto y también nos comprometemos, tenemos claro que podremos a partir del año que viene y por motivos técnicos implementar sistemas que mejoren o que hagan más fácil a los ciudadanos pagar esos impuestos y esas tasas que tienen que hacer con un pago fraccionado o con un pago a la carta. Estamos en ello. Creo que no hay mucho más que decir. Lo reitero, agradecer a todos vuestra colaboración y vuestras aportaciones y esperar que el año que viene nos encontremos en otro escenario económico un poquito mejor, por lo menos. Eskerrik asko. Ondo. Bai, EH Bildu. Bai. Una puntualización que me parece importante es el famoso debate y frase de precios públicos y precio-coste, para que no haya discusión, porque claro, igual no hablamos todos de lo mismo. En la comisión salió el tema, hoy también, bueno, yo por lo menos he sacado el tema, se ha hablado. El saber el precio de coste y establecer un precio público no quiere decir que tengan que estar relacionados. No sé, creo que me he expresado, por lo menos desde nuestro punto de vista es sí o no, o se puede incluso fomentar ámbitos como la cultura para hacerlo universal y gratuita o cuasi gratuita. Pero para eso tienes que conocer el coste de los servicios. O sea, precio público y precio coste, cuidado que igual no hablamos de lo mismo porque es para conocer, pero luego hacer políticas sociales y culturales. Simplemente eso, para dejar clara mi postura. Elkarrekin Podemos. Cuando hablamos de progresividad, es decir, es que la cultura y todo, el deporte y todo llegue a todo el mundo. Y para que llegue a todo el mundo tiene que ser aquellos que tienen unos salarios mínimos, tienen de salario mínimo interprofesional. Pues, ¿qué ocurre? Pues que a esta gente hay que bonificarles.
El que no se puede poner precios diferentes, eso lo pueden decir. O sea, a veces se pone precio diferente y a veces se utiliza otro sistema de subvencionar a aquellas personas que realmente necesitan para llegar a la cultura, al deporte y a todos los servicios. Eso es lo que estará en debate el año que viene, cómo hacerlo, porque se está haciendo familias numerosas. Es que se está dando subvenciones a gente que está fuera de todo el calendario, que cobra. Lo mismo pueden ser técnicos que políticos y tal. Ganan unos dineros que pueden pagar aquello que vale. Pero tengamos en cuenta que la cultura tiene que ir a todo el mundo, la educación a todo el mundo, y entonces eso es la progresividad. Tener en cuenta eso para que todo esto llegue a todo el mundo. Entonces no podemos hablar de decir, porque sea familia numerosa, hay que subvencionar. Si la gente, a los que tienen familia numerosa, pero ganan muchísimo dinero, pueden ganar 10 veces más que otra persona. A eso se van a subvencionar. Y eso se está subvencionando algunas veces. Entonces, hay esas cosas en algunos sitios, no estoy diciendo que aquí se haga, pero que lo que está planteando el Partido Popular es una aberración en ese sentido, lo que estoy diciendo. Entonces, es lo mismo que puede pasar con los mayores. Hay mayores que hay que poner siempre unas escalas porque hay mayores que tienen unas jubilaciones que rompen las escalas. Entonces, vamos a pensar las cosas, cómo hacerlas bien. Y eso se puede hacer un sistema progresivo que llegue a todos los servicios, lleguen a todo el mundo. Efectivamente, es lo que hemos comentado, que... perdón, Barkatu. Sí, el tema de ayudar a familias numerosas, claro, evidentemente hablamos de familias numerosas que no llegan a la renta, que bastantes problemas tienen de no llegar a la renta, pues ayudarles un poco más. Ese era el tema. Eso no es lo que he expuesto. Bueno, sin discriminar a las familias numerosas, evidentemente, pero va expuesto expresamente a las familias numerosas que no llegan a la renta. No ponía eso. Ahí. AJ. Sí, sin más, por recapitular un poco, efectivamente, creo que ha quedado claro que las familias numerosas tienen sus bonificaciones, aquellas que no llegan a la renta, por supuesto, y que a lo que nos estamos comprometiendo realmente es hacer ese estudio que permita poder analizar qué precios podrán ser bonificados. Hay que tener en cuenta la distinción entre precios y tasas, hay que ver qué tipo de bonificaciones pueden tener cada una y el carácter que tienen cada una, que en muchas ocasiones es un carácter rogado, es decir, que el propio beneficiario de la bonificación tiene que solicitarla. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y para eso necesitamos hacer ese estudio de los costes reales, como ya hemos dicho, sin más, era una aclaración. Es a lo que nos emplazamos a lo largo del ejercicio que viene y a partir de ahí se podrá hacer un análisis de lo que se puede modificar, de lo que podemos mejorar, de aquellos precios que se podrán incrementar, disminuir y habrá que ver en qué medida podemos tomar decisiones. Es que ricasco. Vale, orain bai, ez? Vale, pasamos a votar enmienda por enmienda, o sea, punto por punto y hasta el 24. Vale, orduan 13. puntutik, mesedez. 13. Zergen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko bat zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021 ekitaldira begira. Bai, PP. Abstención. Elkarrekin Podemos. A 2. EH Bildu. A 2. PS. Bai. EAJ. A 2. Hurrengo puntua, mesedez. 14. Ekonomia jardueren gaineko zergari buruzko bi zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021 ekitaldira begira. Bai, PP. Abstención. Elkarrekin Podemos. A 2. EH Bildu. A 2. PS. De acuerdo. EAJ. A 2. Hurrengo puntua, mesedez.
15. Ondasun higiezinen gaineko zergari buruzko 3 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE Ados. eta EAJ. Ados. Ondo. Hurrengo puntua mesedez. 16. Trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zergari buruzko 4 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE De acuerdo. eta EAJ. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 17. Ibilgailuak bide publikoan ibilgetu, krokatu eta handik erretiratzeko eta udalbiltegian edukitzeko zerbitzuagatiko tasa arautzen duen 8 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE De acuerdo. eta EAJ. Ados. Ondo. Hurrengo puntua mesedez. 18. Administrazio agiriak emateagatiko tasa arautzen duen 10 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 19. Zaborra biltzeko zerbitzuagatiko tasa arautzen duen 13 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, Ados. EAJ. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 20. Etxeko laguntza eta adinekoentzako zerbitzuengatiko eta kultura eta kirol zerbitzuengatiko tasak arautzen dituen 15 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, perkatu. Es, como he explicado antes, el punto. No. EH Bildu, Ados. PSE Ados. eta EAJ. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 21. Udaltzaingoaren zerbitzu bereziengatiko tasa arautzen duen 17 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Abstención. PSE, Ados. EAJ. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 22. Udaltzaingoaren zerbitzu bereziengatiko tasa arautzen duen, hau errepikatuta dago. Perkatu? Bai, egia da. Bai. Ez, bata da 21 tasa eta bestea prezio publikoa, barkatu, hau nire akatza izan da, Ez dakit zergatik, bai. Bueno, izango litzateke, udaleku zerbitzu emateagatiko prezio publikoa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. Barkatu. Patricia, eskerrik asko. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Vaya. EH Bildu, Abstención. PSE Ados. eta EAJ. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 23. Berdintasun atalaren zerbitzuengatiko eta prestakuntza jarduerengatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzea 2021ko ekitaldira begira. PP, Abstención. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE, De acuerdo. EAJ. Ados. Eta hurrengo puntua mesedez. 24. 2021ko ekitaldira begira, udal zerbitzuak emateagatiko edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren 9. artikulua aldatzea, errenta mailaren araberako hobariari dagokionez. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE Ados. eta EAJ. Ados. Bueno, amaitu dugu
zerrekin eta prezio publikoekin, bueno, eskerrak emotea alderdi guztioi, bueno, egin duzuen lanagatik, bueno, ekarri duzuen emendakinak eta aportazioagatik, eta uste dut, bueno, adostasun, bueno, handia, puntu gehienetan, pare bat edo puntu zalantzan geratu dira hor, baina orokorrean adostasuna lortzeagatik. Hurrengo puntua, mesedez. 25. Udal lanpostu zerrendan, herri administrazioen euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren 6. plangintzaldiari dagozkion derrigortasun datak zehaztea eta herri lanetako atalburu lanpostuari hizkuntza eskakizuna aldatzea. Bai, PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE Ados. eta EAJ. Ados. Hurrengo puntua, mesedez. 26. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2008ko irailaren 21etik urriaren 25 arte egindako dekretuen kontu ematea. Bai, honen gainean, baten bat zerbait esateko, bai, Bobi, mesedez. Sí, hay dos decretos en los que quiero hablar, ¿no? En la calle Larrazábal, en el número 10, se plantea, a Arcelor se le plantea que... Perdona, Bobi, ¿de qué decreto estamos hablando? El decreto 002-477. Sí. Es el decreto del 2 del 10 del 2020. En él se plantea que el número 10 de la clase de la calle Larrazábal, pues que hay que reponer, digamos que se han caído cristales, limpiar la parte delantera, y que hay que cubrir las ventanas por una razón, porque entran palomas. Es muy ácido esto y puede deteriorar pues, un patrimonio histórico que es... Pero ¿por qué planteo esto? Que me parece bien que se haga. Porque, en principio, no solo es el número 10, sino que el 12 y el 14 están en las mismas condiciones y entran palomas en los tres. Si no entran por la parte de delante, entran por la parte de atrás. Entonces, cabría hacer un requerimiento a los otros portales, a ArcelorMittal, para que no se deteriore el patrimonio industrial o patrimonio que tiene que conservarse, ¿no? Entonces, yo planteo que se haga un decreto que cubra todo y a la vez que se haga un seguimiento y preguntar si, como en un plazo de 10 días hábiles, como ha pasado ya, si han contestado algo. Si no, habría que tomar otras medidas para que llevar a cabo esto, ¿no? Para que no se deteriore el patrimonio que tenemos en Basauri. Estoy entendiéndote que son las casas de Arcelor. Son las antiguas casas de inglesas que se llaman. Vale, miraremos, pero solo tienes que tener en cuenta que eso es Son de la propiedad de Arcelor. Eso. Pero a Arcelor no se le puede permitir que deteriore, que tenga una casa que se vaya deteriorando porque se convierta en un palomar. Eso por un paso. Eso mismo en el decreto está bien recogido. Pero solo se habla de uno y son 3 edificios. Y por otro lado, o sea, hay que exigirle que si son de propiedad, en propiedad, aunque sea un patrimonio, no se puede dejar que se deteriore, ¿no? Y luego el otro, que también coincide, que también es de Larrazábal, se pide al SEPES que una pared que deteriorada que hay, te digo el decreto también, decreto 002528 del 8 del 10 de 2020. Pues aquí se le pide, en este decreto, se le pide que arregle la pared. Sin embargo, no por varios sitios ahí en la pared del SEPES, que es toda, la pared que está dando a la antigua La Baskonia, sí, pues están saliendo todas las ramas por las paredes, por varios sitios. Entonces, eso ya se hace 8 otras veces y habría que decirles que recorten eso, porque en algún sitio lo han recortado los propios vecinos porque ya les da... Pero no se vuelve a crecer rápidamente porque no quitan estas. Va a salir hasta la carretera en algún sitio, porque hay que quitarlo de raíz casi. Eso se ha hecho ya otras veces.
Sí, pero quiero decirte que igual es más ágil que sin esperar al Pleno y hablar de unos decretos que realmente, bueno, están ahí y me parece muy bien, pero si hay alguna molestia, alguna situación que genera problemas o molestias a los vecinos, que se traslade directamente tanto a la concejala del departamento para actuar de manera ágil, digo. Es que esto se había ya pasado. Lo que pasa es que se habrá entendido mal o qué sé, pero es que en el decreto, como hay una forma en la que hay unos fallos, pues eso lo hablando aquí. Se trata de los decretos y para que se sepa nada más que se tiene que hacer. Pero ya lo haré en otra ocasión, lo llevaré a comisión o lo que sea. Pero ha coincidido que cuando lo he visto ha sido ahora. No, sí, lo que quiero decir es que realmente esas demandas que tenemos día sí y día no en otras situaciones y en otros ámbitos de Basauri, esas se atienden puntualmente según van llegando. Quiero decir que no esperemos a que llegue la comisión, el pleno y demás para trasladarlas. Se presenta porque en el decreto no está bien recogido, nada más. Sí, Bobby, que no, si no va a entrar a discutir, es por agilidad. Ya, para atenderlo. pero cuando vale, he mirado los decretos. Ondo, zerbait gehiago, vale, baurrengo puntua mesedez. 27. Udalbatza ez beste organoek 2008ko 3. hiruhilekoan zehar onetsitako aurrekontu aldaketen kontu ematea. Honen gainean, zerbait komentatzeko, baurrengo puntua mesedez. 28. Udalaren aurrekontu egikaritzaren kontu ematea. Hain zuzen ere, 2008ko 3. hiruhilekoari dagokiona. Bai, honen gainean, zerbait komentatzeko, baurrengo puntua mesedez. 29. Erakunde autonomoen aurrekontu egikaritzaren kontu ematea. Hain zuzen ere, 2008ko 3. hiruhilekoari dagokiona. Zerbait komentatzeko, vale, baurrengo puntua mesedez. 30. Alkatetzak 2008ko 3. hiruhilekoan aurkeztutako eragozpenei buruzko txostenaren kontu ematea. Bai, honen gainean, vale, baurrengo puntua mesedez. 31. 2008ko 3. hiruhilekoan hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren kontu ematea. Honen gainean, zerbait komentatzeko, hurrengo puntua mesedez. 32. 2019ko kontu orokorraren barruko urteko kontu bateratuen auditoretzari buruzko txostenaren kontu ematea. Zerbait, honen puntuaren gainean, zebez, vale, hurrengo puntua mesedez. 33. 2008ko aurrekontu bateratuaren betearazpenean izandako aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko txostenaren kontu ematea. Honen gainean, zerbait komentatzeko, bai, Bildu. Bueno, sí nos gustaría comentar en este punto, en el informe sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya habéis comentado a este aspecto algo también en el tema de ordenanzas fiscales, la bajada importante en la recaudación, los 4,6 millones menos de Udalkutxa, etcétera. Bueno, en el informe, aunque aparece que todos los controles son correctos en cuanto a endeudamiento y capacidad, pero sí es verdad que en el documento que habéis pasado aparece una previsión inicial y, consecuentemente, con la situación actual, una modificación y una previsión actual, que es en los ingresos, lógicamente, menor y, desgraciadamente, y los gastos mayor. Entonces, de cara al próximo debate de presupuestos y antes de él, sí desde H. Bildu proponemos que sería interesante activar, o bien sea a través de la Comisión de Hacienda o a través del foro que queráis, pero visto que estamos en un momento especial, que hay partidas que no se han llegado a usar por el tema de la crisis, otras que se han duplicado o que se han incrementado el gasto, nuevas partidas, se está tirando de remanentes. Entonces, que sí sería interesante hacer una comisión o un foro para tratar este tema y ver cuál es la foto real de cara a esos presupuestos y cómo y hasta qué punto ha llegado el destrozo y cómo han variado todas las partidas en los presupuestos. Entonces, es una propuesta que hacemos. Sí. Bajasotzen dugu, bai, Elkarrekin Podemos. Sí, eso ya venimos proponiéndole ya porque hay que ver que el presupuesto en sí va a haber continuamente movimientos. Y bueno, ya se sabe ya totalmente lo que
lo que las restricciones que va a haber de Udalkutxa, entonces pues es el momento oportuno ya, ¿no?, de empezar a ver los cambios que se van a dar y que las propuestas que hay sobre esto, porque vamos a empezar a hacer los nuevos presupuestos y no sabemos cómo va a quedar lo anterior, ¿no?, con el dinero anterior, los presupuestos anteriores. ¿Qué cambios va a haber? Vale, pero dejarnos como equipo de gobierno que analicemos el presupuesto, lo que se ha estado gestionando, los gastos extraordinarios a los que hemos incurrido, los menos ingresos que hemos tenido, como hemos hablado antes en las ordenanzas fiscales, y después ya haremos un documento y socializaremos el documento con, pues con lo que nos está viniendo de menos, como hemos hablado antes, y los gastos de más que también nos han venido y la situación económica que se plantea y lo que se pueda plantear de cara a futuro, a medio plazo, claro. Bai. Eskerrik asko. Está claro por las diferentes intervenciones que haya habido en este punto y también por otras de las que se han sucedido a lo largo del punto de ordenanzas, que los presupuestos van a ser pues un auténtico caballo de batalla, ¿verdad? No en este ayuntamiento de Basauri, que por cierto tiene unas cuentas saneadas, lo que le permite afrontar con una mayor seguridad, ¿no?, los tiempos que nos vienen por delante, aunque son de incertidumbre, pero que eso es algo que está encima de la mesa y en eso todos los grupos políticos también estamos de acuerdo. Otra cosa más por la que estamos en un mismo camino y eso también es positivo. Efectivamente, a la hora de confeccionar este año el presupuesto tenemos que ser conscientes que contaremos con unos ingresos inferiores y que, por lo tanto, deberemos de adecuar nuestras prioridades en los gastos a ese nivel de ingresos que tenemos. Pero, desde luego, tenemos que tener claro que hay unos servicios indispensables que tenemos que ofertar a la ciudadanía y ofrecer a la ciudadanía, desde luego, y que tendremos que hacer hincapié en aquellos puntos que creamos absolutamente imprescindibles, que tienen que llegar sí o sí a nuestra ciudadanía. Entonces, en eso trabajaremos y esa va a ser la dificultad en la confección de este presupuesto. Y se trabajará y, por supuesto, se planteará el documento a todos y todas los partidos para que puedan hacer sus aportaciones y a partir de ahí pues intentaremos llegar a consensos y acuerdos como siempre hemos hecho, pero desde luego este año nuestro punto de vista y nuestra visión tiene que ser no dejar atrás a nadie y en base a eso tendremos que intentar confeccionar nuestros presupuestos con las limitaciones que vamos a tener efectivamente, pero desde luego teniendo en cuenta que hay cosas que irremediablemente tienen que estar contempladas en el presupuesto que vayamos a confeccionar. Bueno, en cualquier caso creo que... Simplemente es eso, la propuesta es para conocer la foto real del destrozo, porque si no podemos estar por pura ignorancia de hasta qué punto llega el agujero, haciendo un semi-ridículo, hablando como que estuviéramos haciendo propuestas y enmiendas en una situación normal, cuando lo has dicho tú, que tu argumento casi ya... Bueno, lo digo yo, casi ya de economía de semiguerra, o sea, no, lo esencial y tal. Entonces, si no tenemos una foto real y concreta, pues estamos en riesgo de banalidad, quisiera decir, ¿no? Sin más, por eso es la propuesta ahí. Bueno, yo creo que parte de la foto la tenemos hoy. Hoy hemos estado, la habéis tenido en la comisión, quiero decir, no es de hoy solamente, y a partir de hoy, estamos ya elaborando y valorando esos menos ingresos, que ya hemos hablado de Udalkutxa, esos menos ingresos propios, esos más gastos que también restan al presupuesto. Por suerte, como también hemos dicho, pues tenemos una situación económica bastante saneada, con estos compromisos, pero totalmente asumibles, como ya desde intervención ya nos han hecho conocedores más de una vez. Y también, por suerte, pues teníamos pues una serie de remanentes ahí para desarrollar algunos proyectos que, si recordamos allá en enero, febrero, pues nos las prometíamos bastante bien y por suerte con ese remanente hemos podido ir asumiendo pues esta serie de cuestiones que ahora estamos hablando. Haremos esa fotografía, elaboraremos ese documento y intentaremos socializar
y acordar con todas y con todos desde el equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, si os parece. Vale, eskerrik asko. Hurrengo punto, mesedes. 34. 2019ko ekitaldiaren barne kontroleko txosten laburpenaren gaineko ekintza planaren kontu ematea. Bai, honen gainean, norbaiteke zerbait komentatzeko? Ez? Hurrengo puntua, mesedez. 34. 2019ko ekitaldiaren barne kontroleko txosten laburpenaren gaineko... Parkatu, gaur nago bat. Parkatu, 35. Bildu taldearen mozioa. Gaia, Bizkaiko aldiriko trenen balioa nabarmentzea, kalitatezko zerbitzu publiko gisa. Bai, bueno, honen gainean esan beharra dago, hasiera batean, Bilduk sartu zuen mozioaren gainean, bueno, lanean ibili ginela bozeramaile desberdinen artean, eta egia da, bueno, gobernu taldeak proposatu ziola, bueno, moldaketa bat, eta adostatu gendula, bai, defentsan edo argudian, bakoitzak argudiatuko dau, uste dauena, baina bai, akordio puntuetan, bai, testo berri bat moldatzea eta testu hori berria hori adostatzea. Bozeramailen batzordean ja, hitz egin honetan tartean, eta suposatzen da, orain tokatzen dana izango litzatekeela, irakurtzea adostatu dugun testoa, eta hori Bildu onartu eskero, bozkatzen da. Así es, señorías. Se procede a leer la transaccional. Si se acepta por el grupo proponente, se debate y vota la transaccional aceptada. Vale, orduan, ze egiten dugu, irakurri egiten dugu. Se lee la transaccional. Vale, bueno, euskeraz irakurriko dut. Basauriko udalek, udalbatzak, garraio mugikortasun eta hiri agendako ministerioari eta Renferi eskatzen die Basauriko garraio publikoko erabiltzaileen beharrizanei erantzuten jarraitzeko. Zehazkiago, adierazitako enberakundei eskatzen die beren eskumenen barruan eta operadoreen guztiekin lankidetzan Basauriri eragiten dion Bilbao Urduña linean krisiaren aurreko maiztasun eta zerbitzuak berrezartzeko lurralde arteko konektagarritasun ahalik eta handiena izan dadin. Hala egiteko eskatzen die noski COVID-19ari aurre egiteko osasun eta segurtasun neurriak beteta eta 3 lurraldeetako eremu zehatzetako beharrizanei erantzun da. Hau izan da, adostatu dugun testua eta orain, Bilduk proponenteak onartu beharko luke. Bai, onartzen dugu. Bakoitzak defendatzen dau, bere iritzia emoten dau, eta boska. Pepe? Yo voy a votar ya directamente. Sí. ¿Elkarrekin Podemos? Es como bueno, si no, ya lo hablo yo. En la línea de cercanías, en las medidas tomadas por la pandemia, se han agravado los servicios ferroviarios con la disminución de las frecuencias de los trenes, reducción de plantillas, las bajas laborales que no se reponen, no se han renovado trenes muy viejos. Entonces, esto pasa en todas las líneas de Vizcaya. Entonces, nosotros estábamos más de acuerdo con la moción que ha presentado Bildu, incluso metíamos un punto séptimo en el que solicitar también al Ministerio y también a Renfe que una máxima premura para la renovación del parque de trenes de las líneas de cercanía Vizcaya regionales de la línea Santander-Bilbao. Entiendo que esto iba sobre todo porque era globalmente la ponencia que había presentado, la moción que había presentado Bildu,
esto era un punto más a introducir, ¿no? Pero bueno, nosotros, en aras a que se recuperen los servicios de la línea de cercanía C3 de Bilbao-Orduña, vamos a apoyar la moción unificada que recoge este punto, ¿no? Pero, vamos, creemos que es un poco limitada porque creemos que todos, o en Basauri muchísima gente andamos en todas las líneas de cercanía de Vizcaya, ¿no? Y que en ese sentido sería bueno haberle mandado un mensaje de que hace falta mejorar todas las líneas de mercancías y que se mantengan las líneas, porque el problema es que se están reduciendo las líneas, no las líneas, sino los tiempos de trenes, de los trenes, ¿no? Bai, EH Bildu. Mozio honen helburua Bizkaia eta Basauriko aldiriko trena kalitatezko zerbitzu publiko gisa aldarrikatzea eta balioestea da, bat egin Basauriaren beharrekin. Tren bidezko garraio publikoak funtzio garrantzitsua betetzen du gure lurraldea lotzeko eta artikulatzeko, eta Bizkaiak eta Basaurik aldiriko trenbidea behar du eskualdeen artean, eta hiriburuarekin ondo konektatuta egoten jarraitzeko. Hala ere, Bizkaiko aldiriko sarea ez da hobetu azken aldian, eta gainera, zerbitzuaren kalitatea etengabe galtzen ari da, zirkulazioak etengabe kenduz, hainbat arrazoi direla medio. Ez dago langile nahikorik, beraz, gidarien abesentismoa handituz gero, egunero tren kopuru desente bat ezabatzen da, eta hori ez da jakinarazten, edo eginez gero, denbora tarte oso txikiarekin egiten da. COVID-19-gatik, konfinamenduaren ondoren, hainbat zirkulazio kendu dira. Horrek esan nahi du, udalerri batzuetan ez dagoela herritarren beharretara egokitutako tren kopururik. Concretamente, y en Basauri, los usuarios se quejan por la supresión continua de trenes sin previo aviso, faltan maquinistas, se agrava por las bajas y las vacaciones y no se ha recurrido a la bolsa de empleo. Se da la circunstancia de que el transporte público es imprescindible y también Renfe, claro, y es lo que se debiera de potenciar. Y en Basauri es necesario reclamar que se restablezcan los horarios, las frecuencias y los servicios que existían antes del confinamiento, que se preste un servicio de Renfe acorde y competitivo con las necesidades de la ciudadanía, que se incremente la plantilla y que se mejore el mantenimiento de la infraestructura. Bai, eskatuko dugu. Ondo. PC. Eskerrik asko, Albertea. Bueno, está visto que un mismo texto que hemos consensuado pues puede provocar seguramente diferentes visiones, porque la pandemia nos ha colocado a todas las instituciones en un terreno difícil. Lo vivimos en primera persona en el Ayuntamiento de Basauri, ha salido ya en varias ocasiones en este pleno esa línea de pensamiento. Y se multiplican las dificultades y también las demandas que nos llegan desde la ciudadanía, pero no los recursos de los que disponemos porque no manan de los árboles. Por otro lado, la adaptación de los servicios a los protocolos de seguridad, que en este caso pasa en el transporte público, por ejemplo, ¿no? y en el caso de Renfe o en cualquier otro de los que estamos hablando, esa adaptación de los servicios a los protocolos de seguridad que la situación actual exige, nos obliga a todas las administraciones a un trabajo extra en esos servicios que prestamos y a ir sorteando esas dificultades que día a día van surgiendo por mor, además, de diferentes legislaciones y normativas que nos vemos obligados todos a cumplir. Es en ese contexto exactamente en el que desde el Grupo Socialista impulsamos un texto que estamos debatiendo y vamos a votar y que, bueno, por lo que se está viendo hasta ahora, por lo que han ido adelantando los grupos, va a ser votado afirmativamente. Precisamente en ese contexto, y digo porque valoramos el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Transportes y desde Renfe y su apuesta por el mantenimiento del servicio de cercanías a su paso por Basauri. Una apuesta que se materializa además en los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de Basauri para la construcción de la futura estación de Bidebieta. Horregatik gure bozka baiezkoa izango da. Ondo. EAJ. Bai. Bueno, yo decir que del transporte público de viajeros que sea de calidad, yo creo que, y esto, vamos, que el transporte público de viajeros sea de calidad y esto significa que atienda todas las necesidades
que los ciudadanos tienen y los usuarios tienen, es una cuestión que nos preocupa, pues, supongo que a todos los aquí presentes. Sí que es verdad, y he de comentarlo, que cuando EH Bildu presentó esta moción, es que he de reconocer que nos sorprendió un poco que propusierais tratarla en este momento y hacerlo en este foro, ya que nuestro grupo de EAJ-PNV en el Senado ya había planteado esta demanda para que el Ministerio, en el Senado, que es el lugar en el que se toman las decisiones relativas al transporte ferroviario, porque es competencia del Estado. Aunque Basauri es un pueblo muy bien conectado y con una valoración de la calidad del transporte público muy alta por los basauritarras, yo diría que incluso, me atrevería a decir que incluso altísima, creo que en el último observatorio urbano la puntuación que se le dio al transporte en Basauri fue de un 8,44, con lo cual tenía una puntuación muy alta, sobre 10. Sí que es verdad que, bueno, pues que todas estas, todo esto que has expuesto o se ha expuesto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que el equipo de Gobierno nos mantenemos vigilantes para que esta calidad no se resienta. Y yo creo que así lo viene defendiendo, en realidad. Por eso, finalmente, hemos llegado a un acuerdo de texto sobre la moción, pese a que, insisto, todos los grupos aquí presentes tenemos representación en Madrid y es allí donde es más efectivo ejercer la presión. Y allí es donde el grupo de EAJ-PNV, en defensa de todos los municipios vascos, incluido nuestro municipio, Basauri, ha reclamado al Gobierno central un transporte ferroviario de calidad y fiable y que Renfe retome las frecuencias y los servicios ferroviarios que se ofertaban en Euskadi antes de la crisis sanitaria del COVID-19. En definitiva, hemos reclamado un servicio adaptado a las necesidades de los usuarios y en el que no se limiten líneas ni horarios con demanda ciudadana. A2. Bai, EH Bildu. Solo una matización, porque has dicho dos veces que os ha sorprendido porque en EAJ-PNV en el Senado ya lo ha presentado, que es donde creéis que hay que presentarlo. Bueno, nuestra visión no es contraria a la vuestra, porque nosotros también en el Senado lo hemos presentado, pero entendemos que aquellos ayuntamientos de los pueblos afectados por lo que ha sido una reducción o un trastoque de los servicios, pues también deben de manifestar esa disconformidad. O sea, no sé, te quiero decir que cuando dices lo de... No, es que en el Senado, que es donde, correcto, nosotros también, pero no lo vemos que una cosa excluya a la otra, simplemente es nuestra visión. Bakarrik, eran muchos, eran chungodot. ¿Quieres contestar? Si no te decía para que contestes después. Bai, dejamos a Elkarrekin Podemos, así contestamos. Perdón, No, como quieras. No, yo voy a decir que todos, nosotros que estamos, digamos, en el Gobierno, pero no llevamos este tema, también presionamos al nivel de las instituciones que está. Pero el problema no es ese, el problema que yo entiendo es que en cada sitio, sea municipal o sea del Gobierno vasco, o sea cada sitio tiene que presionar de su propia estructura y hacer un posicionamiento. Una cosa es que nos vayan reduciendo los tiempos de los trenes y que no renueven, o sea, y podemos discutir qué es lo prioritario. Eso es otro debate, pero nosotros tenemos que plantear como pueblo diferentes reivindicaciones en todas las estructuras que estemos y presionar dentro de nuestro partido, de todo. Pero yo entiendo que si somos municipalistas, la primera, yo creo que lo primero que debemos hacer es defender nuestro municipio. Y yo entiendo así la política. Hay otros que lo entenderán de otra manera. Yo, por encima de mi partido o lo que sea, está mi municipio. Y yo no entiendo así. Cada uno podemos entender diferencia. Por eso muchas veces planteamos aquí que el ayuntamiento se posicione en una serie de cuestiones. Nada más. Bueno, sin más, por recoger y por terminar y por cerrar el debate, que no tiene más. El hecho de haber llegado a una transacción ya dice, o sea, es que nosotros asumimos también la perspectiva desde la cual, y entendemos la perspectiva desde la cual ha sido presentada la moción. ¿Me explico? O sea, nos ha sorprendido, pero bueno,
hemos transaccionado y a dos, aurrera. Y solo por puntualizar y sin ánimo de discrepar, yo entiendo que cada uno defiende donde crea oportuno. Otra cosa es que eso realmente tenga cierto valor o no. Quiero decir que podemos defenderlo donde queramos, en cualquier sitio, y otra cosa es que quien sea competente y quien sea responsable te esté escuchando cuando estés hablando. Quiero decir que si lo suyo es, quien es competente está en el Gobierno de Madrid, en este caso, en el que, como bien has dicho, sois parte, pues ahí lo tenéis fácil, es relativamente fácil. Es más fácil hablar allí, que te escuchen, a hablar aquí en Basauri, en el Ayuntamiento de Basauri, digo yo, digo por eficiencia y por agilidad. Entonces, yo sí entiendo que podemos trasladar, a que traslademos lo que nos apetece trasladar en los foros que estamos, y otra cosa es que lo oportuno sería hablar con quien se va a poner a ello. Solo por puntualizar. Yo lo entiendo de otra manera. Yo entiendo que si las bases sociales de cada municipio, a veces se cambian las cosas de arriba cuando hay un consenso en los municipios. Perdona. Pondría muchos casos concretos. Te entiendo perfectamente, pero si tú formas parte de un órgano en el que está organizando, lo suyo es que yo creo que lo suyo sería... Yo ya lo hago. A eso me refiero, nada más. Tú lo harás con tu partido para intentar cambiar las cosas, sí. Pero influir en donde se toman las decisiones. Pero que está claro que cuando un municipio reivindica algo, y varios municipios, esta moción que se ha presentado en diferentes municipios. Quiero decir, si en todo se presiona, hay una presión más también sobre que realmente están haciendo algo que quiere el pueblo. Que sí, que cada uno defiende lo que crea. Ya está. Si... Hurrengo puntua, mesedez. Tamasei. Emiliana Moralesek eta Pedro Eskuderok Bizkotxalde adinekoen egoitzako senideen izenean aurkeztutako mozioa, egoitzaren egoerari buruz. Bai, mozio bat aurkeztu dituzte. Creo que algunas de los proponentes están aquí. Si os parece, pues podéis presentar la moción. Si os pasan un micrófono. Vale, ondo, barkatu. ¿Está? Sí. Bueno, soy Emi y esta es mi compañera Yoli. Venimos representando a un grupo de familias de familiares de la residencia de Bizkotxalde. No voy a leer la moción porque la tenéis. Bueno, os voy a explicar un poquito la situación en la que están nuestros familiares y lo demás, lo que es el papel, la moción, eso la tenéis todos. Hemos hablado ya con algunos de vosotros, pero bueno, os vamos a decir. Como sabéis, cuando empezó todo el tema de la pandemia, cerraron las residencias, los usuarios de las residencias se quedaron sin visitas, empezamos a hacer unas videollamadas y cosas de estas, y luego ya poco a poco se retomaron las visitas. El tema de las visitas ha ido cambiando poco a poco, pero en estos momentos la situación que tenemos es 2 días a la semana, tenemos media hora para estar con nuestro familiar, bien dentro del recinto de la residencia, bien dentro o en el jardincito que tiene fuera. Y otros 2 días a la semana, también de media hora, tenemos que salir a la calle fuera del recinto de la residencia. Siempre lo tenemos que hacer con antelación, tenemos que avisar cuándo vamos a ir y normalmente pues cada uno ya tiene unos días cogidos, unas horas y si tienes algún problema pues igual puedes cambiar la hora, pero si no hay hueco pues no puedes cambiar la hora. Luego, por otra parte, las visitas que tenemos fuera, esas 2 medias horas que tenemos fuera, tiene que ser sí o sí fuera de la residencia. Da lo mismo que llueva, que truene, que haga un día horroroso, tiene que ser fuera, nos obligan a que sea fuera. Les hemos dicho más de una vez que no nos parece justo eso y siempre nos dicen que, pues que no pueden hacer nada porque lo único que hacen es lo que les dice Diputación.
Nosotras sabemos que en Diputación ha dado unos baremos y que se están agarrando a los mínimos. Entonces, la situación que están viviendo ahora mismo nuestros familiares ya va para 8 meses que están encerrados, o sea, imaginaros, 8 meses metidos en 4 paredes y prácticamente sin tener relación con vuestras familias, que las personas que están muy deterioradas, pues parece que no se dan cuenta, pero es que sí se dan cuenta, es que les notamos la tristeza que tienen, les notamos lo mal que lo están pasando. O sea, es que no os lo podéis imaginar. Yo no sé si voy a saber, si soy capaz de transmitir lo que estamos y lo que están viviendo. O sea, es una situación de abandono total, total. Luego, las trabajadoras, nosotras lo que vemos, claro, nosotros cuando llegamos tienes que avisar que vas y entonces te sacan a tu familiar. Y lo único que vemos es la zona de la recepción. En la recepción vemos el trabajo que tienen las recepcionistas, que es impresionante. Aparte del trabajo que tenían anteriormente, ahora mismo también tienen que darnos las mascarillas, rellenar el papelito, si la señora o el señor que llega no es capaz de hacerlo, nos dan el flis, ese para los pies, para las manos, y atender al teléfono, abrir la puerta de fuera cuando llaman bueno, es que es horroroso la cantidad de trabajo que tienen estas mujeres en ese momento. Y eso es lo que vemos, pero es que luego están arriba las auxiliares, están las gerocultoras, que es que no dan abasto. En estos momentos hay cantidad de mujeres que son mujeres superprofesionales, que son mujeres que han trabajado con muchísimo gusto y con muchas ganas en ello y están a punto de tirar la toalla, porque dicen que en esa situación no se puede estar trabajando. En estos momentos, en la planta tercera, que es en la planta donde más deterioradas están los usuarios y las usuarias, por la noche tenían 2 refuerzos que les han quitado. Entonces ahora una persona tiene que atender a 10 usuarios, les tiene que dar la cena, les tiene que cambiar, les tiene que meter a la cama. O sea, ¿a qué hora tienen que empezar para terminar y atenderles correctamente? O sea, no es justo, porque no les pueden atender, es que es imposible atender así a una persona, no puede ser. No sé, os contaría también, hay una señora que, bueno, ya sabéis, a cualquier persona le operan de cadera y en poco tiempo prácticamente está andando por la calle normal, pues hace sus ejercicios. Hay una persona en concreto que le han operado de cadera y se ha quedado en silla de ruedas, porque las trabajadoras no pueden estar con ellas, no les pueden dedicar tiempo porque están saturadas de trabajo. A las familias no nos dejan que estemos con ellos. O sea, es insuficiente el tiempo que estamos con nuestros familiares. El tema de la ropa, ¿qué os diría? El tema de la ropa es que es un desbarajuste. Pueden llevar una ropa de verano con una de invierno, que hace un frío, pero claro, es que ellas también llegan a lo que llegan. Y entonces nosotras lo que vemos es que el principal problema que tiene esa residencia, aparte de ser súper opaca, que no comenta nada, están súper cerradas, cada vez no aceptan nada, cada vez que intentamos hablar con ellas para cualquier tema se niegan a todo. Y no hay manera, no hay manera. Y aparte de eso, pues el principal problema que vemos es que la empresa que lleva esta residencia, creemos que es que no quiere gastarse ni un céntimo más. Necesitamos que vayan más personal a trabajar. Encima el personal no tiene ni una bolsa de trabajo. El personal que está yendo a trabajar es gente en estos momentos que no tienen ni idea. O sea, están cogiendo gente que no sabe por dónde les da el aire. Entonces, bastante hacen sin saber, intentar ayudar y hacer. Pero que el principal problema que vemos, y como creemos que se puede ayudar y solucionar el problema, pues es teniendo más trabajadoras y teniendo más medios que en estos momentos no están teniendo. Aparte de que sabemos que la situación es muy difícil. O
O sea, ante todo eso, sabemos que la situación es muy difícil y que no es fácil la solución. Pero ya que nosotros hemos tenido una vida más o menos normalita desde unos meses aquí, que ellos por lo menos también la puedan tener un poquito de vida normalita, que hasta los presos tienen más tiempo para estar en la calle, que ellos solo están media hora, 4 días a la semana, media hora cada día. O sea, eso es totalmente insuficiente y no sé qué más os puedo decir. Entonces nosotros lo que pedíamos la moción, los puntos de acuerdo. Los puntos, eso es, pues queríamos que se apruebe y que el Pleno del Ayuntamiento de Basauri solicita al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya reunirse con el mismo y con una representación de las familias a fin de dar a conocer la situación y buscar una solución aceptable y consensuada. A nosotros nos gustaría mucho que el Ayuntamiento esté con nosotras, nos encantaría. Por eso hemos venido, porque es lo más cercano que tenemos. Además, lo ha dicho alguna de vuestras compañeras. Lo más cercano que tenemos la ciudadanía de Basauri es el Ayuntamiento y a nosotros nos encantaría ir de la mano del Ayuntamiento de la mano nuestra, hablar con los de Diputación, intentar solucionar de alguna manera la situación que estamos viviendo. Luego el otro es el Pleno del Ayuntamiento de Basauri insta a la Diputación Foral de Vizcaya a modificar de forma inmediata el decreto, no era... Bueno, con el fin de aumentar de forma significativa la atención directa que nos reciben las personas residentes. Es a lo que nos referimos, o sea que es insuficiente el personal que hay ahora mismo. O sea, yo no sé cómo van los ratios, pero desde luego esos ratios son insuficientes. O sea, tiene que entrar a trabajar más personal porque es que no dan abasto. Antes de la pandemia no podían y ahora que se les ha duplicado prácticamente el trabajo, pues llegan menos todavía. Y luego, el Pleno del Ayuntamiento de Basauri emplaza a la Diputación Foral de Vizcaya a poner en marcha un plan especial y verdaderamente efectivo de inspección y seguimiento de los centros residenciales para personas mayores durante la crisis del COVID-19, para poner medidas correctoras y garantizar la salud física y mental de las personas residentes. Plan especial que tenga en cuenta la aportación de las familias. Para nosotras es muy importante que cuenten con las familias y que no sean tan opacos, porque es que hasta ahora hacen y deshacen, no cuentan con nosotras para nada. No sé, entonces, sin más. No sé más ¿qué vale, puedo decir? Ondo. Vale, bueno, pues ahora lo que nos toca sería debatir el documento que habéis presentado. Bueno, el debate sería de los grupos políticos y después procederíamos a la votación. Sí que ez dakit, hasi baino lehenago ni bai gustatuko litzateke behintzat argi itxitea, bakoitzak aukera egingo dugu guztiok, alderdi guztiok, bueno, pentsatzen duguna adierazteko eta bozka emoteko eta bueno, honen gainean eztabaidatzeko. Baina argitzearren eta zuen baimenaz, bai gustatuko litzateke argitzea gauza bat. Gobernu taldeak eta alkateak ni neuk hona etorri ginenetik konpromisoa hartu gendun basauritarren bueno, auzokideekin, bai laguntzea, bai bere kezkak jasotzea, eta bai, bueno, uste gendun neurrian, edo algendun neurrian, bueno, eskua eskaini eta eskua eta laguntzea. Siempre hemos asumido el compromiso de llevar, de trasladar las inquietudes de los vecinos de Basauri, en este caso de las familias basauritarras, con residentes, en este caso en la residencia de Bizkotxalde. No sería la primera vez. Y yo creo que antes de entrar a debatir y hablar y que los argumentos se mezclen y aquí, bueno, pues que los mensajes se diluyan en las distintas discusiones, en buen sentido, pero que se diluyan, yo creo que vaya por delante ese ofrecimiento y esa predisposición que, bueno, ya lo hablamos el otro día y que vaya por delante. Y ahora, si os parece, sí,
Bueno, pues hablamos cada uno en orden, si os parece. Pepe. Yo estoy de acuerdo con los 3 puntos y voy a votar que sí. Ondo. Elkarrekin Podemos. Bueno, entendemos la preocupación de las familias con respecto al trato que reciben sus familiares residentes. Si son duros los tiempos que estamos viviendo, imaginemos cómo pueden ser para la gente que vive en residencias. Entendemos que estos centros deben poder asegurar el cumplimiento de los programas terapéuticos y sociales que se llevan a cabo, normalmente para poder mantener las capacidades de las y los mayores que residen en ellos. Las personas enfermas o dependientes tienen derecho y deben de garantizarse que reciban la mejor atención en un entorno de ciudadanos en el que puedan llevar una vida digna. Ya en la primera ola denunciamos el ocultismo que rodeaba la residencia de Bizkotxalde de Basauri, una residencia que la Diputación ha puesto en manos de gestión privada y que, no olvidemos, al ser concertada se financia con fondos públicos. Nosotros como partido presentamos este mismo mes en Juntas Generales la propuesta de intensificar las labores de inspección y control de los centros residenciales, con especial foco en los elementos relativos a los profesionales, en cantidad y calidad, para adecuar mejor la atención al perfil de las personas residentes y sus proyectos de vida, propuesta que fue aprobada. Pero vemos que si antes ya había problemas que denunciaban las familias y diversos agentes sociales y sindicatos, y que con las crisis sanitarias se ha intensificado, esto sigue sin resolverse. Nos encontramos hoy con la angustia de estas familias basauritarras que, indignadas porque no se les escucha, acuden a este pleno para que este ayuntamiento se implique en facilitar la intermediación con el Departamento de Acción Social de la Diputación y conseguir explicar la situación con la que se está enfrentando en esta residencia en concreto. Y entendemos que como institución más cercana a nuestros vecinos, vecinas, tenemos la responsabilidad de apoyarles en el acercamiento a otras instituciones que no son propias. Entonces, nosotros vamos a votar sí a la moción, a los puntos que proponéis, y queríamos hacer esta reflexión, pues que nosotros venimos ya planteando bastantes cuestiones de estas a la Diputación, tanto desde Basauri con esta residencia de la Bizkotxalde como a nivel general. Bueno, EH Bildu. Pues nosotros y nosotras entendemos que esta es una responsabilidad que concierne a la Diputación Foral de Vizcaya, que es la que tendría que ser garante de los derechos de los cuidados de estas personas. Si se ha decidido por parte de la Diputación Foral un modelo de residencias concertadas, lo que tiene que haber son inspecciones reales de cómo está esta situación, porque después de oír este duro relato, desde luego es que está claro que algo no funciona bien. Como digo que es responsabilidad de la Diputación, porque están hablando de visitas que creo que hay cuatro días a la semana de media hora cada día. Claro, el problema está en que, en nuestra opinión, el problema está en que no es cuestión de que haya una plantilla que nos implica, etcétera. Puede ser, como se ha dicho, los ratios, la responsabilidad de una plantilla no puede ser que está mermada, que está agotada y que está bajo mínimos. Y las condiciones de trabajo van en unas condiciones pues, que no se puede atender a las personas. Entonces, lo que se ve claramente es que se deja en manos de las empresas que gestionen esto y, claro, las empresas al final pues también hablan de beneficio, buscan eso y la verdadera gestión de los cuidados tiene que ser activa por parte de la Diputación. Claro, cuando se deja unos mínimos a las residencias, pues las residencias pueden coger esos mínimos o más, y entonces se pueden producir, problemas de que una residencia concertada con la Diputación tenga más visitas, más salidas y otras, como desgraciadamente esta de Bizkotxalde, pues menos. Claro, pero el responsable de la Diputación que tendría que marcar un estándar en cuanto a que los ciudadanos deberían tener los mismos derechos, pero lo ha dicho la persona que ha presentado la moción. El Ayuntamiento es la institución más cercana y es donde se nos escucha, con lo cual aquí habría que ver por qué no pueden hacer esto mismo en la Diputación. Y en segundo lugar, como estoy diciendo, me estoy metiendo con la Diputación y el modelo, pero no hay que olvidar que estas personas, tanto
las personas residentes como las familiares que vienen son personas del pueblo de Basauri, y lo que nosotros y nosotras entendemos es que si como institución cercana al ciudadano estamos escuchando esto, si somos capaces por coherencia de ponernos de acuerdo en instar a Renfe o a quien sea a hacer la línea 4 o 5 de Galdácano, como en su día se hizo, o a la Diputación por el Bidegorri, pues entendemos que como ayuntamiento tenemos que ver la problemática, como digo, que tienen estas personas, familiares y residentes, y lo que están sufriendo, hacernos cargo de ello y nosotros también acompañar, porque la moción creemos que no pide grandes barbaridades. Lo que dice es, solicita reunirse al ayuntamiento con el Departamento de Acción Social y con una representación de los familiares, es decir, acompañarles y ayudarles en buscar una solución y en que la Diputación sea receptiva a la solución de toda esta problemática. Entonces, por eso vamos a apoyar la moción y creemos que es importante que saliera adelante, pero sobre todo lo importante es que asumamos esta problemática, que les acompañemos, como has dicho, y que desde luego presionemos a la Diputación para que esto no siga sucediendo, porque desde luego el relato es tremendo, vamos. No tengo, voy a ser más diplomático, pero es que es tremendo. Entonces, bueno, nosotros vamos a votar que sí. Ondo, PSE. Eskerrik asko. En el actual contexto de pandemia, y yo creo que es ya, no sé, la enésima vez que lo nombramos a lo largo de este pleno y todavía lo que nos queda, por desgracia, pues en este contexto de pandemia que estamos viviendo, seguramente no habrá, o pocas cosas, asuntos, cuestiones más sensibles podrá haber que el bienestar de las personas mayores, que son el colectivo que más ha sufrido y sigue sufriendo desde el estricto sentido de la salud el azote de la COVID-19 y que se ha cebado especialmente además en los centros residenciales. Creemos que son muchas las lecciones que podemos extraer de la difícil situación que estamos viviendo y en el Partido Socialista algunas ya las tenemos muy interiorizadas porque las llevamos en nuestro ADN. Una de ellas es la necesidad de dotarnos de unos servicios públicos sólidos y de calidad que no dejen a nadie atrás. Y para ello es absolutamente necesario que desde las instituciones dotemos de suficientes recursos humanos y materiales a esos servicios que prestamos. El modelo, además de cuidado de las personas mayores, de nuestros mayores en el sector sociosanitario, al que yo creo que le hemos visto las costuras todos y todas en esta crisis, es uno de esos ámbitos de actuación precisamente al que todas las administraciones debemos prestar toda nuestra atención, porque en estos últimos meses han aflorado pues, muchas carencias y también problemas estructurales del sistema, algunos de ellos aquí relatados. Y nosotros creemos que dentro de esa reflexión conjunta que las instituciones debemos hacer en esta materia, pues están también los ayuntamientos, también el nuestro, y que un ayuntamiento nuestro que cuenta con una residencia de titularidad municipal, que por ser de nuestra competencia nos ha supuesto una preocupación a todos los que estamos aquí presentes y una ocupación constante al equipo de gobierno y a quienes llevan directamente, políticamente y técnicamente la residencia, y para la que se han destinado los recursos extraordinarios que la situación atípica que estamos viviendo ha precisado. La moción que hoy debatimos y que nos has presentado, Emi, afecta a una residencia de competencia foral. Y aunque estos son cuestiones que a veces pueden parecer tecnicismos, son algo que tenemos que tener en cuenta todos los que estamos en las instituciones y nos lo tenemos que tomar bastante en serio a quién corresponde cada competencia y tenerlo presente en los debates y en los planteamientos que hacemos, porque esta residencia, que es de competencia foral, es decir, de la Diputación, está gestionada por una empresa privada y lo que nos hacéis llegar es una preocupación y un relato, pues la verdad, sí, pues muy duro y muy difícil, agravado más todavía, ¿no? por la situación en que están las personas mayores, que muchas veces son más vulnerables, ¿no? Y nos habléis en relación al régimen de visitas, también a alguna de las condiciones de atención de las personas usuarias, y se nos solicita, ¿no?, concretamente al Pleno se nos solicita que instemos y emplacemos a la Diputación Foral de Vizcaya
que es la administración competente en la residencia de Bizkochalde, pues a modificar esa orden que regula las visitas, ¿no? Así como a la elaboración de un plan de inspección eficaz, decía, y verdaderamente especial y verdaderamente efectivo. Bueno, referente a esta última cuestión, existe un servicio de inspección y control del Departamento de Acción Social, que no sé si os habéis ya dirigido a él, pero digo sinceramente, creo que como Pleno del Ayuntamiento no nos corresponde entrar al fondo de la cuestión, porque es la Diputación, en todo caso, la competente en las reformas que se plantean, y no va a ser la opinión que manifestamos en este Pleno la que va a modelar esos cambios, y estamos todos representados en ese otro órgano, en este caso las Juntas Generales, que es el órgano de control parlamentario de la Diputación, donde se tendrían que proponer ese tipo de cambios. Y luego también, por otro lado, el alcalde ha hecho una mención ya también a ello respecto a la asunción de las responsabilidades que tenemos y de acoger las diferentes propuestas que se nos hagan y demás. Yo te quería mencionar también que existe dentro de las Juntas Generales una comisión que es la de peticiones y relaciones con la ciudadanía, que es a la que los proponentes de esta moción entiendo que podrían dirigirse, es mi opinión, para trasladar sus peticiones. Yo creo que ese sería el cauce más adecuado, ese el primero, en relación a los puntos 2 y 3. Y luego estoy segura también, como digo, Asier lo ha dicho, estoy segura de que si se hubiera producido una petición de reunión al equipo de gobierno o al alcalde, a quien considerase inoportuno, esa alkatea que esan duen bezala se hubiera producido. Dicho todo esto, quiero dejar muy claro que, aunque el voto de mi grupo va a ser negativo por lo que he dicho, una mera cuestión de competencias, ninguna de las preocupaciones de las que puede tener la ciudadanía de Basauri nos es ajena, ¿no? Un poco en la línea también de lo que ha dicho el alcalde, porque sabemos que como institución más cercana pues somos la primera puerta donde toca la ciudadanía, y por ello tenemos que ser sensibles, y lo somos, sensibles y receptivos a las demandas que se nos puedan plantear. Pero eso no va a poder en ningún caso modificar las competencias que tenemos atribuidas como ayuntamiento o las que tiene atribuidas la Diputación. Y en eso no nos podemos hacer trampa, por lo menos ninguno de los que estamos aquí sentados y sentadas, digo, de los representantes políticos. Deseo, por tanto, Emi, y al resto de familiares que vais a estar aquí presentes o que os han acompañado hoy, que a través del cauce que antes os mencionaba, pues podáis encarrilar vuestras propuestas, sin perjuicio, por supuesto, de que vuestras preocupaciones puedan ser escuchadas aquí en este ayuntamiento. Nada más. Ay, bueno, Ondo. Bueno, ya lo he dicho al principio de mi intervención, y yo entiendo que tenemos aquí, es mi entender, dos situaciones. Digamos que tenemos una parte formal, que es una moción, es una herramienta que se presenta, es una herramienta que hay para poder participar y exponer una situación, y luego tenemos algo más allá, que es la situación que están viviendo o que estáis sufriendo las familias de familiares residentes en Bizkochalde. Y me reitero, y empiezo por esta última. Como ya he dicho antes y al principio de mi intervención, este equipo de gobierno y este alcalde se comprometen a seguir trasladando a la Diputación Foral de Vizcaya las demandas de los familiares de Basauri, las demandas de los familiares con residentes en la residencia de Bizkochalde, concretamente, que para eso estábamos ahora discutiendo o hablando. Durante el confinamiento, en plena pandemia, incluso cuando no podíamos salir de casa, tuve alguna conversación con familiares de residentes en la residencia de Bizkochalde, y yo creo que esa es la forma ágil de llegar. Somos la institución más cercana, como ya se ha dicho, en la que es relativamente fácil, yo creo que es fácil llegar al Pleno, llegar a la puerta del alcalde, de los concejales, equipo de gobierno, oposición. Yo creo que da igual, es relativamente fácil o muy fácil llegar. Y yo creo que esa es la forma ágil y fácil de trasladar cualquier inquietud y cualquier temor que se nos presente a los vecinos de Basauri. Dicho esto, la moción tiene varias partes. De hecho, tienes 3 puntos, yo creo que bastante diferenciados. Y por lo que yo estoy viendo, y en la conversación que tuve el otro día contigo, con Emi,
Nos conocemos hace mucho, pero lo mismo que nos conocemos, mucha gente en Basauri, a mí ya se me trasladó pues, cierta inquietud y cierta duda similar a la que nos habéis hecho llegar hoy aquí. Tengo que decir que desde mi persona, pero también desde el equipo de gobierno, los responsables de los servicios sociales, de la residencia municipal, con el contacto directo con los responsables de la Diputación, ya se les hizo llegar esas inquietudes y esas situaciones que en ese momento se nos planteaba. Por eso digo que yo creo que esta no es la forma más ágil, más rápida, si lo que estamos buscando es llegar a la institución más cercana y ser ágiles y trasladar un mensaje. Es el primer punto de la moción. Reunirnos, juntarnos, ver qué está sucediendo y trasladar ese mensaje a quien le compete, como bien hemos dicho ya, como algunos grupos políticos lo han dicho que han estado en las Juntas Generales con su grupo trasladando pues, sus inquietudes, y yo creo que esa es la forma de ser ágil. Llegar, hablar, comentarlo y trasladarlo a quien corresponda. Y nuestro compromiso, lo he dicho al principio de mi intervención, lo he reiterado ahora, nuestro compromiso está ahí. Y ese compromiso lo adquiero. Te lo dije el otro día, yo creo que así te lo hice, o por lo menos te lo intenté hacer llegar, y que el compromiso y el guante ese lo recogemos. Y en cualquier momento nos sentamos y hablamos de vuestras situaciones, como familia, como con los residentes, con los familiares que tenéis. Como decía, sí que es una herramienta muy usada y muy traída también por los grupos políticos, sobre todo, pero no solo, pues para trasladar distintas inquietudes en distintos foros que, como ha habido un momento en una de las intervenciones que hemos tenido el representante del Elkarrekin Podemos y yo creo que donde hay que ir es donde quien tiene la sartén por el mango. En este caso estamos hablando de la Diputación, Juntas Generales, incluso el Parlamento Vasco. Porque hay mucho de esto, que mucha responsabilidad está también en el Parlamento Vasco, no en el Ayuntamiento de Basauri. Aclarar las competencias yo creo que es importante también. Yo creo que no todo el mundo tiene por qué saber dónde y a quién llamar y en qué puerta tengo que tocar, y para eso yo creo que para eso es más ágil sentarnos, hablar. Hace poco tuvimos una reunión similar, de otro ámbito totalmente distinto, en la que establecimos y aclaramos esas competencias y quién, cómo y en qué situaciones podíamos ir a donde corresponde, a donde quien tiene esas responsabilidades. El ayuntamiento, y hay que ser realista, llega hasta donde llega. Puede trasladar los mensajes, como aquí se ha hecho entender también con la moción anterior y con otra serie de mociones que se han traído. Podemos mandar el mensaje a quien tiene competencia. Un ejemplo, yo creo que muy gráfico, sería como si la Diputación se le ocurriese venir a nuestra casa, al ayuntamiento, a la casa de todos los basauritarras, a poner orden en los servicios sociales municipales, en los cursos de la Cultur, de Marienea. Digo, eso es responsabilidad nuestra. Nos pueden sugerir, nos pueden venir quejas, sugerencias, pero quien organizamos somos nosotros, los que organizamos nuestros propios cursos, porque somos los que tenemos competencia en ello. Aquí sucede algo parecido. Podemos trasladarles la inquietud, podemos llevársela. Pero hay otros dos puntos en la moción que habla de modificaciones de decretos forales, que realmente, sobre todo hace mención, realmente a quien hace mención es a una norma del Parlamento Vasco que regula los centros sociosanitarios. Entonces, bueno, nosotros sí nos comprometemos por velar por el bienestar de las familias basauritarras, concretamente por las situaciones que estáis padeciendo, pero que no perdamos la perspectiva. O sea, nosotros tenemos el recorrido que tenemos. El ayuntamiento va a llegar hasta donde va a llegar. Nuestros grupos, o los grupos a los que representamos, que estarán en juntas de portavoces, en el Parlamento Vasco, pues tendrán la obligación de elaborar, de mejorar lo que se les traslade. Pero el ayuntamiento tiene el recorrido que tiene. La moción, concretamente la moción, la exposición está claro que es muy personal, muy vuestra, pero la moción, como estoy comentando, sirve para la residencia de Bizkotxalde o para cualquiera de toda Vizcaya, Yo entiendo que la situación que estáis viviendo, en algún momento habéis hecho diferencia, que en otras residencias se gestiona de otra manera, pero la moción realmente
hace referencia a todas las residencias de Vizcaya, los puntos a acordar. Sí que es verdad que la situación vivida es vivida por vosotras, por vosotros. Hablamos de normas, como he dicho antes, que regulan las residencias, los centros sociosanitarios y los criterios sanitarios que las regulan. Pues obviamente yo creo que los que estamos en este foro poco podemos aportar. Creo, poco podemos aportar. Podemos hacer juicios de valor, como ya estamos haciendo, pero donde hay que discutir las mociones serían donde se han llevado, en Juntas Generales, en el Parlamento Vasco, y que, bueno, lo digo con toda la buena intención y el espíritu de construir. O sea, desde nuestra posición, atender lo que creo que son las inquietudes que estáis trasladando aquí. Nos consta que algunas de las demandas que ya se han comentado aquí y algunas de las demandas que se les ha hecho llegar a los responsables de la Diputación, como ya he dicho en distintas conversaciones, pues bueno, están siendo atendidas o van a serlo en breve, porque así se lo hemos hecho saber los distintos grupos políticos que estamos en juntas y en el Parlamento. Pero, por un lado, en el Parlamento Vasco, recientemente se ha aprobado una iniciativa en la que se insta al Gobierno vasco a que, en colaboración con las diputaciones, continúe implementando el plan de contingencia para coordinar y planificar los recursos para una gestión adecuada para los centros sociosanitarios de Euskadi, de toda Euskadi, y que impulse un modelo integral de atención sociosanitaria y coordinado con la red primaria de asistencia para personas mayores que viven en sus domicilios o están en residencias. En cuanto al plan de inspección, que también hemos comentado también, al que se alude en esta moción y hemos argumentado también, ya se está haciendo. Todos los grupos políticos han pactado más inspecciones en Juntas Generales. Hace poco creo que salió el responsable de Acción Social de la Diputación explicándolo, sin entrar en juicios de valor, explicándolo y diciendo que nunca se han hecho tantas inspecciones de la Diputación como se están haciendo ahora. Hablaba de en torno a 250 inspecciones. No tengo criterio para saber si han sido pocas, muchas, han estado bien o no. Yo admito que yo no tengo criterio para decirlo. Y teniendo en cuenta todos esos factores, por un lado, que no tenemos competencia en la gestión, que en la moción que planteáis cuestiones sobre la gestión de normativas que rigen las residencias de Vizcaya, no solo la de Basauri, sino las de Vizcaya, donde se debe tratar es en Juntas Generales y en el Parlamento Vasco, creemos, y que varias de las demandas que recogen la moción ya han sido atendidas o están en proceso de serlo, al documento este, y vaya por delante el compromiso que he expresado al principio y durante mi intervención, al documento este tenemos que votar que no. Pero igualmente, como estaba diciendo y como te lo trasladé el otro día, el compromiso para juntarme con vosotras y con vosotros está abierto cuando queráis. El otro día te lo comenté. Yo creo que la forma más ágil hubiese sido sentarnos. Yo creo que la compañía del Partido Socialista también lo ha expresado. Sentarnos, trasladarnos y, obviamente, directamente trasladárselo a la Diputación. Independientemente que luego nuestros partidos, nuestros representantes forales o parlamentarios, pues hagan el trabajo que les corresponda. Pero el que nos corresponde a nosotros sí es velar por la atención, por las inquietudes, por las situaciones que puedan vivir los familiares, en este caso de los residentes en la residencia de Bizkochalde. Y lo que digo, mi mano está tendida cuando queréis y tengáis oportunidad, porque hoy habéis relatado, yo creo que un relato duro, complicado, pero yo sí os ofrezco sentarnos, una representación de los que creáis, venís, nos sentamos y trasladamos el mensaje que nos estáis haciendo llegar, como, repito, como ya lo hemos ido trasladando en plena pandemia, cuando hemos podido salir de casa y cuando no hemos podido salir de casa también, porque hemos tenido llamadas y conversaciones con personas concretamente de la residencia de Bizkochalde, familias. ¿Vale? Sí, es... Yo, este tema ya lo planteamos nosotros cuando en marzo empezó la pandemia y tal. Oye, por favor,
Si tienes argumentos nuevos, sí. No vamos a andar repitiendo... No se ha usado. Es que yo me quedo un poco escandalizado cuando lo planteamos en comisión, en las reuniones que hacíamos allí, y nos decías que como era competencia de Diputación no podéis hacer nada. Eso son palabras vuestras. Entonces, joder, que ahora este es otro discurso, pues a mí me escandaliza. Y sobre todo porque creo que además el Ayuntamiento cedió el terreno a la Diputación. Se hizo esto. La Diputación gestiona a una entidad privada que es la que gestiona. Yo creo que hay muchas cosas que el Ayuntamiento tendría que ver las quejas y presentarlas aquí a todo el mundo. Las quejas que te dieron no las pusiste en común en la comisión aquella que teníamos, que es lo normal. Y es que teníamos muchas quejas y por eso lo denunciamos, que no lo hacían público, la propia Diputación no hacían público. Cuando transmitíamos que había que presionar a la Diputación para que haría público para lo que pasaba allí. Porque ha habido quejas, si sigues los archivos, si queréis traemos quejas de los sindicatos, de esa residencia, de familiares anteriormente también, y muchas quejas. Entonces, si lo que se transmita, estaría bien que lo que se transmita en la Diputación, ¿qué son las quejas que se han mandado? Dices que ha habido quejas, aquí no nos hemos enterado. Y estaría bien que haya transparencia en ese sentido, nada más. Oye, perdona, y siento que acabemos así. O sea, transparencia, vamos a ver, a nosotros cuando nos llegan inquietudes de vecinos de Basauri, las trasladamos donde nos corresponda. Pero porque es nuestra obligación, y punto. Quiero decir que yo creo que no sé qué 5 patas le podemos buscar a esto. Sí, porque, no, perdona, estoy hablando yo. Perdona, lo que estoy diciendo es que en el contacto con los vecinos, en el día a día, yo a personas a familiares de la residencia, pero no solo de la residencia de Basauri, porque hay familias de Basauri que están fuera de la residencia de Bizkochalde, no están en Bizkochalde, están en otras residencias forales. Entonces, te llegan situaciones en las que, por responsabilidad, hablamos con quien nos compete y ya está. Y lo de que no podemos hacer nada, yo no estoy diciendo que no podemos hacer nada, estoy diciendo que no es nuestra competencia, que no tenemos criterios sanitarios para entrar a valorar los ratios, las atenciones. Lo que sí puedo trasladar y sí puedo valorar es como persona, como alcalde, la situación personal que puedan estar viviendo las familias que tengan que ser atendidas pues de una manera no muy justa, no muy bien o no muy adecuada. Estamos hablando que hay residencias que se les atiende de otra manera. Residencias también competencia foral. Entonces, a mí cuando me llega una queja, una protesta, una inquietud, yo la traslado a quien tenga que trasladarla. Me da igual que esté en la Diputación Foral, en el Parlamento Vasco o en Madrid. Se traslada a quien corresponda, pero yo no tengo que andar, no sé, ¿qué quieres? ¿Que te cuente con quién hablo y a quién traslado las inquietudes de todo el mundo? ¿Eso me estás diciendo? No. O sea, tú has trasladado a las Juntas Generales lo que has creído oportuno. No nos has dado cuenta de ello. No nos has dado cuenta de ello. Si quieres, o sea, no sé, es tu responsabilidad. Sí, pues ya está. Que yo lo que te he dicho es que eso planteamos que había que exigir a la Diputación que explicaría cuál era la situación. Pero, Bobby, ¿exigisteis a la Diputación? ¿Lo exigisteis? Pues ya está. Es nuestro pueblo. Pues ya está. Nuestro pueblo, tenemos que exigir a la Diputación que sea transparente. Y no ha dado los datos la Diputación de lo que pasaba en Basauri, no ha dado los datos hasta hace poco. Bobby, que yo voy a hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros y nosotras. O sea, tú sabrás la responsabilidad que asumes. Ya está. Eskerrik asko. Eskerrak eta galderak. ¿Bai? ¿Ez dago? Sí, yo una tengo. Barkatu. Así acabo. Es que esta misma semana ya la lanzadera ha vuelto a pasar, ya hemos calculado ya, no hemos calculado, sino que de llamadas que hemos tenido, 17 averías desde últimos de septiembre. Y el último ya han puesto el cartelito este ya de la lanzadera, por avería no va a funcionar hasta nuevo aviso. Entonces preguntamos, ¿se va a acabar el convenio de la lanzadera? En diciembre ya se acaba. Entonces, lo que preguntamos es si has hablado con la empresa para que haya una renovación de autobuses,
y también que si se va a incluir algunas cláusulas para que el buen funcionamiento. Y la tercera, si se ha hablado con instituciones supranacionales, bien sea Diputación, Consejo de Transporte, para que subvencionen, digamos, de alguna manera los servicios. Esas 3 preguntas. Vale, bueno, las recogemos y os contestamos. La vez anterior dije que si habéis hablado con la empresa. ¿Habéis hablado? ¿Con la empresa? Sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que se habla con la empresa. Sobre lo que está pasando. Lo que pasa que te contestamos. Realmente no hay un convenio con la empresa. Pero bueno, ya te detallaremos. Un contrato. Me he equivocado, joder. La palabra es contrato. Vale. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko guztioi.